Bien, jóvenes, muy buenos días. Nos convoca en esta oportunidad la unidad didáctica Auditoría y Seguridad Informática. Esta viene a ser nuestra unidad didáctica número 10, ¿correcto? O sea, en realidad vendría a ser ya la semana 10. Por favor, no se olviden su asistencia en el chat de Zoom importante. Y vamos, creo yo, ya sin más preámbulo, a dar inicio a nuestra clase porque ya tenemos el aforo suficiente, necesario para poder empezar. Muy bien, el tema que nos convoca tiene que ver con la auditoría y seguridad informática, esa es la unidad didáctica, y el tema es herramientas de hacking, ¿correcto? Entonces, a ver, denme un minuto y me confirman si logran ver mi pantalla. Bien, creo que sí logran ver mi pantalla, ¿es correcto? Sí, profe, sí se ve. Ok, buenos días, listo. A ver, empecemos. Herramientas de hacking, eso es lo que nos convoca y vamos a ver en este caso de qué trata. Bien, cuando hablamos de herramientas de hacking, básicamente estamos hablando de algunos software, es decir, algunos programas que de una u otra manera nos sirven para poder detectar ciertas vulnerabilidades que pueden existir dentro de un sistema de información o que puede existir incluso ciertas vulnerabilidades, por ejemplo, con respecto a lo que es la red. Entonces, en ese sentido, pues existen herramientas que de una u otra manera nos ayudan pues a detectar estas vulnerabilidades. Es decir, son software que existen en el mercado y que podemos instalar tranquilamente en nuestra máquina, en nuestra empresa y hacer todo el seguimiento que nosotros queramos en este caso realizar, ¿no? Detectar alguna amenaza, alguna vulnerabilidad, estas herramientas nos ayudan en ese sentido, ¿no? Pero aquí el tema es que hay que conocer de programación Linux, porque muchos de estos programas se trabajan bajo el lenguaje del sistema operativo Red Hat Linux, algunos de ellos, algunos están desarrollados en Microsoft, entonces sí tenemos que tener por lo menos una base de programación en cuanto al uso de estas herramientas, estos algoritmos que nos ayuden pues en ese sentido, ¿no? A poder detectar, digamos, alguna amenaza o vulnerabilidad que puede existir dentro de nuestra infraestructura, dentro de nuestra red o dentro de nuestros equipos por un tema de repente de configuración que de repente no hemos considerado. Entonces estas herramientas nos ayudan a detectar esas vulnerabilidades. Y naturalmente, una vez que nosotros conocemos cuáles son estas vulnerabilidades, podemos tranquilamente plantear, como se dice, políticas de seguridad o hacer lo que se llama implementar en este caso probablemente una norma, por ejemplo, la norma de seguridad, como es por ejemplo la norma ISO, o incluso plantear, por ejemplo, alguna metodología, pues, ¿no? Como por ejemplo ITIL o COVID, que nos ayude pues a asegurar lo que es la gestión de servicios informáticos, porque recuerden que al final la auditoría y seguridad informática forma parte de la gestión de servicios. Muy bien, para eso, entonces, les voy a presentar un videito donde nos explica, nos hace un resumen de lo que ofrece, digamos, en este caso, las herramientas de hacking y de una u otra manera nos va a ayudar pues, a entender mejor este tema. Eso lo vamos a presentar en un momento. Algunos seguramente lo han revisado, si no, en todo caso, aquí lo revisamos. Muy bien, dice, la seguridad cada vez es más importante para mantener el buen estado, el buen funcionamiento de nuestros equipos, de nuestros dispositivos, llámense servidor, llámense ordenadores de escritorio, llámense laptops, o en este caso, pues, algún equipo que estemos utilizando, de repente una notebook. Y naturalmente, pues vivimos en una época conectada pues a la red, ¿no? Esto es fundamental. Hoy en día no hay equipo, no hay dispositivo que no esté conectado a la nube, ¿no? Creo que es un poco ilógico que, por ejemplo, alguien tenga un teléfono, un smartphone y no tenga acceso a internet. Entonces, no tendría mucho sentido tener un teléfono celular, un teléfono inteligente que no tenga salida a la nube, ¿no? Lo mismo, ¿no? De nada sirve tener una laptop si es que no tenemos servicio de conectividad a la nube. ¿Por qué? Porque se ha vuelto hoy por hoy una necesidad. Más aún en estos tiempos que vivimos, tiempos de pandemia, pues necesitamos sí o sí tener acceso a la nube para poder
no solo compartir información, sino, por ejemplo, esto, lo que estamos haciendo ahorita, transmisión de datos de manera síncrona, en vivo. Bien, usamos conexiones naturalmente inalámbricas. En muchos casos se utilizan conexiones inalámbricas, por ejemplo, conexiones vía Wi-Fi. Algunos de repente utilizan una conexión física. Y la pregunta sería, profesor, eso de, digamos, uno tener una conexión a Internet física, alámbrica o inalámbrica, afecta en lo que es, por ejemplo, la transmisión de datos, afecta en lo que es la transmisión de audio y video. Pues sí, porque naturalmente, digamos que una conexión física entre el módem y tu computador mediante un cable, es decir, si tú te conectas mediante cable de red entre tu módem y tu equipo, pues la transmisión, la calidad, digamos, de la transmisión de datos va a ser mucho más nítida, mucho más óptima. Por eso es cuando a veces alguien dice, tengo conexión a internet, sí, ok. ¿Y cómo te conectas? O sea, sí tienes cable, pero te conectas de repente vía Wi-Fi y a veces falla la transmisión. Recuerden que aquí se utiliza lo que se llama los megabits. Entonces, también va a depender, por ejemplo, del operador de internet, el operador que te brinde el servicio de internet, ¿no? De las compañías que actualmente existen en el mercado. Cada una de ellas nos ofrece un ancho de banda y nos ofrece una calidad en megabits en lo que es transmisión. Y dicho sea de paso, por ejemplo, para hacer una videoconferencia con mínimo 10 o 20 personas compartiendo cámara y video, pues necesitamos como mínimo 15 megabits por segundo en lo que es transmisión. Si tienes más de 15 megabits, en buena hora, hasta 20 es mejor. Pero si es menos de 15, 8, 10, créeme que la transmisión va a ser muy, muy baja, ¿no? Incluso hasta el audio se escucha a veces retardado, ¿no? Y a veces el estudiante dice, profesor, lo escucho como un robot, o no lo escucho, simplemente se me fue la conexión. Claro, no depende del que está transmitiendo, sino del receptor. Acuérdate que en una comunicación hay lo que se llama emisor y receptor. Entonces, muchas veces el receptor pues no tiene la calidad de la señal óptima y pues naturalmente le llega todo pues tipo efecto Matrix, ¿no? Retardado. Entonces, hay que también considerar, por ejemplo, ese tema, ¿no? El tema de conectividad. Ok, continuamos. Con respecto, dice, las conexiones inalámbricas, es decir, conexiones vía Wi-Fi o Wi-Fi, como quieran pronunciarlo, en muchos lugares y donde hay muchos dispositivos y de muchas maneras, es necesario y es importante. Ahora, acá hay un tema también, ¿no? Como cuando hablaba con el ejemplo de la transmisión de datos, ¿no? Yo particularmente, por ejemplo, en casa quise hacer una instalación física y lamentablemente el operador no pudo hacer la instalación, ¿no? Por un tema de distancia, por un tema de cableado, de la infraestructura, ¿no? Que tengo de edificios, como se dice, cerca. Entonces, como que bloquea la transmisión. Entonces opté por un módem. Y cuando llamé, algo había leído del tema de los megabits, pero igual uno tiene que siempre buscar la asesoría, ¿no? Porque a veces uno no lo sabe todo. Entonces, me dijeron de que hay una capacidad mínima de transmisión. Y yo pensaba que era 8 megabits. Y me dijeron, no, si vas a usar Zoom, pues lo mínimo que tu operador tiene que asegurar es 15 megabits por segundo. Si es 20 a más de 15, la señal va a ser mucho más óptima. Y dos, si vas a trabajar con un modem, con un router, o sea, vía Wi-Fi, de preferencia que nadie más esté conectado en ese momento, porque obviamente disminuye la calidad, baja la calidad de la transmisión, ¿no? Tanto en audio como en video. Entonces, naturalmente yo no comparto, por ejemplo, no comparto Wi-Fi con nadie, excepto con mi teléfono móvil o uno que otro dispositivo, máximo 2 dispositivos, no conecto más. Más aún cuando estoy transmitiendo, por ejemplo, ahora la clase, ¿no? Y claro, ni siquiera me conecto vía Wi-Fi, agarro un cablecito, ¿no? Y conecto desde mi modem hasta mi laptop. ¿Para qué? Para que la señal sea lo más óptimo. Si tú, de repente, en casa, alguien está usando el cable de red entre el modem y su dispositivo y tú te estás conectando vía Wi-Fi, es probable que la calidad baje, ¿no? Es mejor conectarse con un cable, es decir, entre el modem y la laptop que esté con un cable de la conexión. Uno, y dos, evitar estar compartiendo datos en ese momento cuando estás usando una comunicación síncrona donde vas a usar pues, audio y video. Eso también es como recomendación. Bien, en ese sentido surgen, dice, muchas vulnerabilidades y problemas. Naturalmente, en el tema de las vulnerabilidades y los problemas con respecto
a una conexión Wi-Fi o Wi-Fi, siempre van a existir ciertas vulnerabilidades dentro de la red. Esto puede poner naturalmente, dice, en riesgo el funcionamiento de nuestros equipos, además que puede afectar directamente a nuestra seguridad y a nuestra privacidad. Por eso que cuando ustedes, no sé si alguien se ha tomado la molestia de revisar que cuando, por ejemplo, estás usando de repente conexión con cable o de repente vía Wi-Fi, no sé si han hecho clear hecho propiedades en la conectividad y ahí sale el tipo de red, ¿no? Influye mucho si es una red pública o es una red privada, es decir, la forma de cómo te estás conectando, porque esto naturalmente puede afectar tu privacidad, ¿no? Aparte también del tema de, por ejemplo, el antivirus, si es que lo tienes activado o no, porque también incluso podría ser víctima de hacking, es decir, de un hackeo remoto. Por eso que es importante activar también lo que se llama el firewall, se escribe firewall, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, que es como un cortafuego, seguramente les han explicado, lo han visto. Lo voy a escribir ahí en el chat, se llama firewall. Entonces, en cada máquina, digamos, en cada computador, tú puedes configurar esto, ¿no? El tema de acceso, ¿no? Para determinar, pues, finalmente qué dispositivos o qué tipo de conexiones de repente quieres configurar. Y en la medida posible que la red, pues, sea privada y no pública, ¿no? Eso también como una sugerencia. Existen herramientas de hacking, dice, para quienes quieran examinar sus redes, lo que yo te decía. Es decir, existen programas en el mercado que se comercializan. Generalmente no son muy caros, te comento. No pasan de los 300 o 400 o máximo $500. No suele sobrepasar ese costo. Hay incluso desde $50 hasta los $500 en ese rango y en esa gama, pues encuentras diferentes programas de hacking. Uno mejor que otro, pues sí, naturalmente, y todo va a depender pues del precio, ¿no? Y obviamente te venden con licencia y todo. Pero estas herramientas justamente han sido creadas por quienes, por desarrolladores, por programadores. Y estos señores que buscan, pues buscan hacer un escaneo, por ejemplo, de la red, buscan analizar el tema de la vulnerabilidad, en este caso de la red en la cual tú te estás conectando. Tiene también uno que otro de estos programas de hacking hacen o tienen mayor o menor, digamos, funcionalidades. Entonces, en ese sentido, puede que nos sirva para nuestro propósito, ¿no es cierto? Pero, si bien es cierto, va a depender también de el uso que nosotros le demos, ¿no? Entonces, naturalmente, eh, como se dice, eh, va a depender del uso con el cual le demos el fin, ¿no? El propósito con el cual usemos esta herramienta de hacking, ¿no? Muchas veces lo hacemos no solamente para examinar las redes, sino también para aprender un poco y buscar básicamente posibles errores, posibles vulnerabilidades o posibles fallos que puedan existir dentro de nuestra red, ¿correcto? Y en función a ello, pues naturalmente planteamos nuestras medidas de seguridad, ¿no es cierto? A nivel de configuración, a nivel de nuestra red, a nivel de nuestros equipos, para poder pues mejorar el tema de la seguridad, ¿correcto? Entonces, ¿cómo llegamos a detectar muchas veces estas vulnerabilidades? Pues cuando queremos hacer un PETI, un plan estratégico de TI, o queremos elaborar un plan de contingencia, pues yo primero que tengo que hacer es conocer cuáles son esas vulnerabilidades a las cuales están expuestas los equipos de la empresa, ¿no? En un inicio, de repente, de forma, digamos, de forma conceptual, por así decirlo, uno podría, digamos, tener en mente cuáles son las principales amenazas, digamos, a nivel físico, pero también hay amenazas a nivel lógico, es decir, a nivel ya de configuración. Entonces, tengo que conocer cuáles son esas vulnerabilidades. Sí. ¿Quién me puede decir eso? Pues las herramientas de hacking, en este caso los programas que yo podría utilizar para de una u otra manera, como se dice, poder luego plantear pues alguna, alguna medida o política de seguridad. ¿Entienden? Bueno, ok. Entonces, en ese sentido, para eso sirven las herramientas de hacking, ¿correcto? Muy bien, acá tenemos un video, ¿sí? Les voy a mostrar.
donde nos resume básicamente el tema de cuáles son las técnicas, por ejemplo, de hackeo, de las que normalmente nosotros, los usuarios, podemos llegar a ser víctimas. Esto es un videíto de Platzi que nos resume, este especialista, es ingeniero me parece en redes de telecomunicaciones, y nos resume muy bien este tema, ¿no? De cuáles son, por ejemplo, las técnicas comunes de hackeo que hoy en día digamos, se aplican y de una u otra manera a veces uno como usuario inocentemente termina brindando información más allá de la necesaria a estos, no sé si está bien el término, malos especialistas, que lo que hacen es pues robar información, ¿no? Y a veces va desde las cosas más sencillas, como por ejemplo que te llamen y te hagan la famosa pregunta secreta, ¿no? ¿Cómo se llama tu perro? O no sé, tu mascota, en fin, ¿no? Y a veces uno configura cosas tan simples en un portal web que a veces saben de su número telefónico, nos llaman, se hacen pasar por alguna empresa y terminan naturalmente a veces robándonos la información o hackeándonos. Y esto ha pasado mucho, por ejemplo, cuando vimos el tema de la seguridad en los teléfonos o dispositivos móviles, recuerda, había en la diapositiva una parte que hablaba acerca, por ejemplo, de lo que viene a ser el tema de los famosos mensajes de texto, ¿no? Que te dicen, has ganado un premio, ¿no? Y aquí en Perú creo que nos llaman a cada rato. Bueno, de repente a muchos de ustedes. A mí me llegan muchos mensajes, por ejemplo, de SP, o me llegan pues de ATV, ¿no? Que has ganado una camioneta, has ganado 10.000 soles o dólares. Y por favor llama a este número, comunícate, contáctate, ¿no? A mí me han llegado un montón de mensajes de ese tipo y créeme que cada vez que me llega un mensaje yo les respondo y les digo, ok, muchas gracias, pero decido darlo en donación, ¿no? Dónenlo, por ejemplo, para la población de Tigre o decido donar todo ese dinero de repente para fines caritativos, ¿no? Y obviamente pues ya no me vuelven a mensajear en ese momento, ¿no? No responden ni siquiera a los mensajes. Porque claro, porque es gente que obviamente pues, está llamando con una intención de cometer alguna estafa o en todo caso naturalmente pues uno de repente termina siendo víctima de estafa o de hackeo, ¿no? Más aún cuando a veces te envían un link, una URL, dice ingrese sus datos, o lo típico, por ejemplo, también que no sé si a ustedes les ha pasado, que les llega un mensaje y si alguien tiene una tarjeta de una cuenta, digamos, de ahorros o una tarjeta de débito, y dice, buenos días, se comunica con usted del banco tal, ¿no? Un mensaje de texto, y hemos detectado ¿cómo llaman el término? Anomalía. Hemos detectado una anomalía en sus cuentas. Por favor, ingresen a este link y para confirmar algunos datos y desbloquear su cuenta, puesto que su cuenta ha sido bloqueada temporalmente. Y claro, tú al usuario o al cliente le dices que su cuenta de ahorros o su tarjeta de débito está bloqueada, pues obviamente se desespera, ¿no? Bloqueo de mi cuenta, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces inmediatamente esa es digamos, la típica trampa que suelen utilizar estos hackers y claro, teniendo obviamente el número telefónico, nos envían pues un mensaje de texto incluso de números que ni siquiera tienen ellos registrados a su nombre o incluso están a nombre de tercero. Y cuando tú haces el rastreo, llamas a la operadora y te hacen seguimiento o haces una denuncia, nos damos cuenta que estos números no están en Lima, estos números muchas veces vienen de provincia, de lugares muy, muy lejanos, ¿no? Difíciles a veces de rastrear. Entonces, obviamente, pues hay que evitar de una u otra manera ser víctimas de estas personas pues, que se dedican obviamente a robar información y que se dedican pues naturalmente digamos, a robar los datos o a hackearnos o incluso estafarnos, ¿no? Entonces hay que evitar en la medida posible ser víctima de ello y por ahí nos va a dar este video una ilustración respecto a ello, ¿no? De cómo debemos evitar ser, digamos, evitar ser víctimas de estos métodos o técnicas que hoy en día utilizan estos malos. No sé si malos especialistas estará bien el término o personas en todo caso también que se les denomina ciberdelincuentes, que ya le hemos visto también ese tema, ¿no? Aquellas personas pues, que cometen un acto delictivo y que compromete, pues en este caso, la seguridad o de repente el tema monetario, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a ver, luego comentamos y seguimos viendo el tema de estas herramientas. De repente para un tema de mejor calidad en la transmisión, para ustedes, voy a detener mi cámara y luego la activo cuando finalice el video. ¿Ok? A ver, un minuto.
Hay gente que confía que cuando coloca, pero por la noche, una persona, de pronto alguno de los empleados que se encargan de limpiar la oficina, de pronto alguien que fue simplemente como un técnico, o de pronto uno de tus propios compañeros de trabajo abrió el mouse por dentro y le conectó una memoria USB. Esto es completamente posible, esto es algo que ocurre. Es splicing del cable USB para conectar una memoria y puede ser increíblemente sutil. Puede ir dentro del mouse, pero puede ir en cualquier cable que conectemos en USB. Ahora tenemos memorias tan pequeñas que incluso simplemente con agarrar uno de estos cables podemos cortar, y debido a que las puertos USB permiten tener varios hubs por dentro, conectarle una memoria y poder empezar a chupar información que tienes ahí. Poder tener un disco USB completamente escondido del sistema operativo corriendo en paralelo. Esto es una técnica que se usa en este momento, no solamente en seguridad informática, sino en espionaje. Y como ven, es más sencillo de lo que realmente parece. Y existe en este instante. ¿Y cómo haces para saber que está ahí? Es muy difícil, excepto que tengas a alguien en tu equipo preparado para detectar ese tipo de cosas. Hay otras técnicas más avanzadas. Este, por ejemplo, es una memoria USB que se llama RubberDucky. Es completamente open source y es muy interesante. Tú puedes construirte una o comprarla muy fácil en sitios como AliExpress. Y lo que hace es que internamente es un computador completo que se conecta por USB a cualquier computador que tengas por ahí disponible. Imaginen que vas por ahí en una oficina y ves un puerto USB disponible. Lo conectas, esperas 20 segundos y lo desconectas. Lo que puede hacer esto es muchas cosas, depende de los scripts que le montes en la memoria microSD, pero puede hacer cosas tan increíbles como, por ejemplo, leer la memoria RAM del computador en ese instante y descargarla por completo. Y luego buscas en la memoria RAM qué passwords están cargados. Si tú usas estos sistemas que automáticamente guardan el password dentro de Google Chrome, dentro de Windows, dentro de Firefox, dentro de Mac, es posible que este sistema se los lleve. También se puede llevar cookies de sesión y en el tiempo que la sesión dure, replicarla y robarte tu sesión de Facebook, tu sesión del banco, tu sesión de muchos otros lugares. Y es tan simple como conectar, desconectar, conectar, desconectar. Y es muy barato. Pero ¿qué tipo de persona conectaría una USB que le llegue de una manera aleatoria? Es muy fácil. Estoy seguro que tú trabajas con alguien en tu oficina que si le llega una carta como esta que dice una carta de amor para ti y tiene una USB, en el 100% de sus casos la van a insertar. No necesariamente tu equipo técnico, no necesariamente tu equipo de programadores, pero piensa en personas que tienen acceso a la red de tu oficina, que no necesariamente son técnicos, en cualquier otro equipo, que si les llega una carta que dice, para mi amor, no importa de quién venga, es una carta física por el correo y tiene una USB, todo el mundo va a hacer, ¿qué esperaba? Y listos, hackeados. Pero hay un caso más común, el caso de soltar USBs en el parqueadero del edificio, el caso de dejar una USB en el baño, a ver quién la abre. Y a pesar de que es tan icónica que ahora la gente se burla de ella en las películas, piensen ustedes un minuto. Van caminando por la calle y se encuentran en la calle una USB que tiene escrito fotos novia Cancún. Todo el mundo la va a insertar para ver si son fotos de alguien. Mucho peor si ustedes abren el sistema operativo y de repente se encuentran hermosa-en-bikini.jpg y tiene este thumbnail. Pero resulta que es un DLL o un .exe o un .bat o cualquier tipo de archivo que pueda escalar privilegios y ejecutar código dentro del disco. Y al darle doble clic, no, te abre una foto y luego la cierras y te olvidas de la USB. Pero internamente cargó un virus en memoria y está listo para absorber datos. Completamente posible, pasa todo el tiempo y lo pueden hacer hackers extremadamente dedicados a atacarte a ti, a atacar a tu oficina. Esto es algo que pasa también por email y este es probablemente uno de los casos más comunes. Esto lo tomé literalmente de Google. Hay gente que está mandando emails que dicen transferencia retenida en la cuenta de tu email y usan todo el sistema de publicidad bonito de ellos y dicen que la transferencia está retenida y que para seguir para continuar con la transferencia a la brevedad tienes que mandar los documentos adjuntos. Y entonces hay gente, no todo el mundo es técnico, que dice, wow, me retuvieron esta transferencia. Hay muchas personas que sincronizan esto con la nómina. Y no necesariamente, digamos que tú todos los meses ganas 30,000 pesos mexicanos al mes, o 2,000 dólares, o 1,000,000 de pesos colombianos. Ellos simplemente intentan promediar. Si tú ganas 1,500,000, pero te digo 1,200,000, tú no vas a ir a los recursos humanos a pelear por tus 300,000 pesos. Tú primero vas a tratar de destapar la transferencia retenida de acuerdo al mail y vas a hacerle caso al correo y vas a mandar, sin darte cuenta de que le estás mandando un mail por allá a Rusia, cosas como una foto de tu cédula, como la contraseña, simplemente adjuntas al mail o vas a dar un clic. Pero hay muchas formas en las cuales te pueden robar los datos y luego empezar a robarte tu información bancaria.
el phishing es muy difícil de detectar y muy fácil de hacer. Incluso hace muchos años existían herramientas aún más fáciles para robar contraseñas. En el año 2010 salió esta herramienta llamada Fireship. En el 2010, Facebook y Twitter no funcionaban con HTTPS, sino con HTTP. Por ende, todas las transferencias de datos las hacían plano. Y resulta que la forma en la que funcionan nuestras redes Wi-Fi es que rebotan los datos entre múltiples puntos conectados al mismo lugar. Entonces, un computador normal conectado a la red Wi-Fi podía ver las transferencias de datos de otros. Y esta extensión lo único que hacía era capturar los datos que iban por post, por formularios. Y a veces tú mandabas una contraseña, a veces tú mandabas una clave especial. Hay muchas formas de derrotar esto, como por ejemplo el Double Factor Authentication, que te llegue una contraseña adicional por mensaje de texto a tu celular. Pero la realidad es que todavía hay muchos sitios que no funcionan con HTTPS y que están transmitiendo esas contraseñas. Y hay millones de personas que usan la misma contraseña para todo. Y esas personas son derrotadas por extensiones como estas. Pero hay casos más creativos. Por ejemplo, ¿ustedes han visto esos automóviles que se arrancan simplemente oprimiendo un botón? Que tienen estas llavecitas, en particular los Volkswagen nuevos, que simplemente con que uno esté cerca del automóvil abren solitos la puerta y con que la llave esté cerca arrancan el automóvil. Pues resulta que literalmente hoy un equipo de investigadores de Birmingham descubrieron que Volkswagen solamente usa 4 llaves criptográficas para millones de automóviles desde 1995. Y encontraron las 4 llaves criptográficas, le hicieron ingeniería inversa y crearon este aparatito. Un Arduino con una antena programable que por $40 puede clonar estas llaves. Lo único que tienen que hacer es estar cerca de la persona. Imaginen que ustedes están en el parqueadero de un centro comercial y llega el otro automóvil, que es un Volkswagen. La persona se baja del auto, cierra el auto, oprime el botón para que se cierre y en ese momento esa señal es capturada por este aparatito. Y esa señal, una vez capturada, es descifrada. Tú te vas, luego la persona se baja del otro auto, se acerca, oprime el botón, abre el auto, arranca el carro y se fue. Tu auto fue completamente robado con un dispositivo de $40 que el día de hoy existe y afecta a todos los Volkswagen del mundo. Ser dueño de Volkswagen debe ser muy difícil. Pero eso lo vemos incluso en cosas mucho más grandes. Este aparatito de acá se llama Stingray. Los Stingrays son máquinas que usa el FBI y también los usan varias organizaciones policiales alrededor del mundo, en particular en Europa y en Latinoamérica. Stingray es una máquina que finge ser una celda de celular. Entonces, digamos que la policía sabe que tú eres un vendedor de droga y sabe dónde vives. Entonces llegan en un carrito y no, ellos no usan esas vans blancas, usan un auto normal, simplemente que está polarizado. Llegan en un auto normal, se estacionan, prenden el Stingray y digamos que tú usas Movistar. Reemplaza Movistar, la antena a la que te estás conectando y te conectas a esto, al Stingray. Los Stingray se llaman femtocélulas. Son como células de red muy pequeñitas que agarran los celulares cerca y empiezan a absorber todo el tráfico de tu celular. Ellos se conectan a la red normal y tu celular sigue funcionando como si nada, pero internamente tienen código para chupar todo el tráfico de red de tu celular y en particular los Stingray están diseñados para intervenir llamadas de celular, mensajes de texto que van a través de una capa no cifrada y cualquier otro tipo de tráfico HTTP no cifrado. Lo interesante es que los Stingray inicialmente solamente se venden para la policía, pero luego se les ocurrió a empresas como T-Mobile o Verizon en Estados Unidos y a otras alrededor del mundo vender estas máquinas con otro objetivo. Se llaman femtocélulas y el objetivo es que si estás en un edificio donde la señal te llega muy bajita, entonces te la venden para que tú conectes esta máquina a tu red Wi-Fi y tengas una señal fuerte dentro del edificio. Seguro que les ha pasado que trabajan en un edificio y de repente se les va la señal del celular. Pues esta maquinita te la venden o a veces te la regalan y funciona para que tú tengas más señal. Obviamente los hackers hackearon esta máquina y lo que están haciendo es que instalan un sistema operativo interno que mantiene el mismo funcionamiento, finge ser una celda, pero internamente lee todo el tráfico, lo analiza y se lo chupa. O peor aún, imaginen que ustedes tienen un Android y están descargando una APK. Una APK es la forma en la que funciona cualquier aplicación en Android. Y ustedes son ese tipo de persona que le dice instalar desde fuentes no seguras. Entonces, baja la APK, pero esta maquinita por dentro tiene un código que cuando detecta que está descargando una APK, le inserta dentro del paquete, dentro de la APK, un pequeño código para meterle un virus a tu celular que sea indetectable y que te robe todo y que te espíe todo. Y eso es completamente posible, simplemente en un rango cercano. Por ejemplo, esta técnica llamada
ransomware lo que hacen es que el virus, una vez llega a tu máquina, se adueña de todo tu disco duro y lo encripta y te saca un mensaje. Todos tus archivos están encriptados. ¿Los quieres de vuelta? Págame un Bitcoin. O en el caso de este virus, págame $1000 a través de PayPal, My Cash Cards. Es intraciable, es imposible de agarrarlos, y si no les pagas, el disco duro se pierde porque lo encriptaron por completo. Tú necesitas la llave de descifrado, la llave de desencriptación, para poder recuperar los datos del disco. Hay hackers buenos que se han dedicado a agarrar estos virus y obtener de la memoria RAM la llave de descifrado para que la gente no tenga que pagar y recupere sus datos. Pero a veces es muy difícil, o a veces los hackers son tan buenos que cuando detectan ese tipo de actividades, simplemente destruyen todo y eliminan ese trabajo. Incluso es tan impresionante este tema de los ransomware y está empezando a llegar los termostatos. Esto es una noticia de esta misma semana. Esto es un termostato que en países donde tienen el dinero para comprarse un termostato para la casa y donde el clima es tan brutalmente cambiante que ustedes necesitan un termostato, se vuelve increíble. Imaginen que ustedes llegan a sus casas y afuera es invierno, menos 20 grados, y no pueden prender la calefacción, y ustedes tienen niños. Y de repente intentan abrir el termostato y les dicen, págame un Bitcoin o si no, no vas a tener tu termostato de regreso. ¿Qué hacen ustedes? Llaman a la policía, desconectan el termostato, llaman al técnico, se arriesgan a pasar noches con frío y sus niños, se van a un hotel o no tienen el dinero para un hotel, o pagan los 300, 500, 600 dólares que está el Bitcoin en ese momento. Hay virus que son extremadamente avanzados, del tipo de que los gobiernos los están desarrollando. Stuxnet es uno de esos virus. Se descubrió hace ya varios años y miren lo increíble que es. Es un virus completamente silencioso, multiplataforma, que viaja entre diferentes sistemas operativos, pero en particular Windows. Y cuando detecta que está en un sistema operativo conectado a un sistema de control industrial, esos sistemas de control industrial tienen nombres especiales, cuando detecta que está en un sistema de control industrial, intenta analizar qué tiene el sistema de control industrial. Si ese sistema tiene turbinas, como las turbinas usadas en las instalaciones para enriquecer uranio o plutonio, acelera las turbinas hasta que se rompen y se dañan. El virus fue tan exitoso que realmente destruyó una planta nuclear en Irán a punta de un virus. La forma en la que saltaba también era increíble porque no usaba Wi-Fi, usaba el micrófono, los parlantes de un computador y señales de ultrasonido. Es impresionante. Lo más impresionante es que es un virus que tenía por dentro las llaves criptográficas oficiales de Microsoft. Por ende, era detectado como un driver oficial, como un driver certificado y confiable. Nadie sabe si realmente hackearon a Microsoft para obtener esas llaves, o lo más probable que Stuxnet sea trabajo creado por el gobierno de Estados Unidos y por el gobierno de Israel para destruir plantas nucleares en lugares como Irán. Y así fue como obtuvieron la llave de certificación criptográfica de Microsoft. Pero a este nivel de sofisticación estamos llegando. Las llaves criptográficas de Microsoft fueron usadas. Algo que normalmente nosotros jamás pensaríamos, porque uno dice, obviamente ellos nos están protegiendo. Pero esto resulta que también está pasando en otros lugares. Este mes se descubrió un virus absurdo llamado Sauron. Sauron es un virus que se aprovecha de los Zero-Day Exploits. Sauron es un virus que se esconde en el sistema operativo y se hace pasar por un servicio de Windows que está revisando que tu contraseña sea la contraseña correcta. Sauron es absolutamente invisible hasta que detecta que estás escribiendo una contraseña y la empieza a absorber a la memoria RAM. ¿Y cómo la envía? La envía de una manera muy silenciosa en tráfico completamente cifrado. Así fue como la detectaron. Cuando un administrador de red extremadamente hábil en un gobierno, que no han dicho cuál, pero probablemente fue Estados Unidos, detectó que se estaba mandando información rara a través de la red que nadie entendía. Lograron encontrar este virus en memoria RAM. Pero lo más interesante del virus no es eso. Lo más interesante son dos cosas. Uno, el virus crea un sistema operativo virtual en paralelo a Windows que es indetectable, es completamente cifrado y es solamente accesible por una USB especial. Este es un virus creado para espías. Esto es un virus que se instala en computadores, pero para obtener sus datos se puede o mandar por internet o un espía físico llega a una oficina con una USB, la inserta en el computador y la USB tiene un formato especial, como el Robert Docky del que les hablé al principio, y se chupa todos los datos completamente indetectable. Un Zero-Day Exploit, que es lo que usa Sauron y otros virus, son huecos de seguridad que nadie conoce. Por eso es el día cero del exploit, porque nadie lo conoce. Son vendidos normalmente muy caro en lugares especiales y son usados para romper seguridad informática.
Cuando ustedes tenían iPhones y esos iPhones los rooteaban, les metían un sistema operativo raro, eso es porque tienen un exploit zero day, porque tienen un hueco de seguridad que no ha sido parchado y a través de ahí lo rootearon. Pero si ustedes pueden rootear un iPhone o rootear un Android, eso significa que un virus puede usar el mismo exploit para tratar de capturar sus teléfonos. Ustedes probablemente han visto este router, ¿verdad? Hay otra técnica muy interesante con este router y con muchos otros routers. La técnica es que una persona llega a sus oficinas o a sus organizaciones o a cualquier lugar donde tengan Wi-Fi y les dice, hola, soy un voluntario, hola, soy un técnico de internet, hola, soy la señora que limpia. Y, oye, disculpa, ¿quieres revisar mi correo? ¿Me prestas tu clave Wi-Fi? Sí, claro, mi clave Wi-Fi es LOLXD24. Al tener la clave Wi-Fi, mucha gente nunca cambia el password de estos routers. Entonces tienen el password de root. Se meten al router y le cambian el sistema operativo, le cambian el firmware. Y el firmware hace que funcione exactamente igual que antes, pero internamente tiene una pieza de código corriendo en el router que absorbe todo el tráfico de la red, todo el tráfico interno, los archivos que ustedes se mandan a través de FTP o a través de AirDrop o a través de Samba con carpetas compartidas en Windows o los archivos que ustedes mandan externos por Internet y se los manda a alguien, a algún atacante en algún lugar allá afuera en Internet. Y ustedes nunca lo detectan porque es quién carajos está revisando el firmware de un router y porque nada cambió, Internet sigue funcionando y simplemente una señora pidió el password porque quería ver su señal de email y ya está, nada más. Y es muy fácil hacerlo y es muy difícil detectarlo. Y es tan simple como una señora del aseo. Algo que está pasando últimamente es que hay entes atacantes que usan personas como estas para hackear. Por ejemplo, una técnica común, un grupo de hackers que fueron recientemente capturados y encarcelados en Estados Unidos usaban a una red de señoras del aseo y les decían, de hoteles, y les decían, oigan, cuando ustedes vayan a hacerle el aseo a un hotel, necesito que metan esta USB en los laptops que encuentren de los invitados, de los huéspedes del hotel. Meten la USB y luego me dan la USB al final del día y yo les pago $100 al día. Y hacían masivos robos de identidad, masivos robos de tarjeta de crédito. ¿Y quién va a sospechar de estas señoras? ¿Quién va a sospechar? ¿Quién? Lo peor de todo es que sistemas como estos también pueden ser usados para extraer tus datos de la red Wi-Fi desde muy lejos. Estos son antenas direccionales que tienen alcances de metros, en algunos casos de kilómetros, para acceder a redes Wi-Fi. De hecho, hay un test de una persona que creó una antena direccional de estas para acceder a redes Bluetooth y hackearlas. Entonces, alguien puede estar en el edificio dentro de 10 cuadras en este momento conectado a la red de Platzi, usando una antena direccional, sin ningún problema. ¿Y a dónde se van todos esos datos? A Tor. Tor es una red completamente anónima de Internet donde es muy difícil hackear los datos. Es muy difícil extraer esos datos y saber quién es la persona que está ahí detrás. Porque Tor es una red de Internet que funciona como en las películas. Rebotas la señal entre muchos otros puntos y todo el mundo es anónimo. Nadie sabe quién está ahí. Sin embargo, organismos oficiales como el FBI o la NSA en Estados Unidos, entre otros, han empezado a crear técnicas para capturar hackers que están en Tor. Una de esas técnicas es la triangulación de Tor Exit Nodes, que aparentemente fue la técnica que usaron para capturar al Dread Pirate Roberts, que es el encargado de uno de los sitios de venta de cosas ilegales más importante de la red oscura de Internet, de Tor, llamado el Silk Road. La triangulación de exit nodes de Tor es básicamente tratar de agarrar el tráfico de muchos exit nodes, y cualquier persona puede ser exit node. Obviamente el FBI y la NSA tienen sus propios exit nodes, y tratar de ver de dónde viene más tráfico, de dónde viene menos, y en tratar así de llegar al punto donde encuentran la IP correcta final del usuario, de la persona que realmente se conectó a Tor. Esto es posible teniendo muchos nodos, 1000 nodos, 1 millón de nodos, pero 1 millón de nodos no es nada para una organización como la NSA, cuyo presupuesto está en los billones de dólares. Y aún así, vivimos en un mundo donde la gente confía su contraseña a cosas tan tontas como las preguntas secretas. Hay gente que confía que cuando coloca en el banco, ¿cuál fue tu fecha de nacimiento? ¿Cuál es el nombre de tu mamá? ¿Cuál es el nombre de tu perro? ¿Dónde fuiste al colegio? La contraseña está completamente segura, cuando realmente las preguntas secretas son la forma número 1 de hackearte. Ustedes jamás deberían responder de una manera honesta en las preguntas secretas para la seguridad de la contraseña. Estos son desarrolladores web o perezosos o tontos que hicieron un mal sistema. El sistema de preguntas secretas para recuperar contraseña nunca es un buen sistema. ¿Por qué no lo es? Porque cualquier persona te puede llamar un día y decir, hola, lo llamo del banco más popular del país y queremos ofrecerle un crédito sin condiciones
por $20,000 ya mismo, porque usted ha sido una gran persona de acuerdo a nuestros datos. ¿Le interesa el crédito gratis de $20,000? Qué bueno, solamente tengo que validar unos datos. ¿Cuál es el primer nombre de su madre? Ah, qué interesante. ¿Y usted cuándo nació? ¿Y cuál es el nombre de su gato? Muy bien, los datos son validados. Por favor, pase a una oficina en próximos 3 días para darle su crédito y listos, hackeadas las preguntas secretas. Pero hay algo aún más triste. Hay gente que en el trabajo, en la casa, en un Starbucks, en el café, dejan el laptop abierto y se van al baño, se van por un café, se van a hablar a alguien más. Y mientras el laptop está abierto, cualquier persona puede ir al laptop, ven que Gmail o tu correo está abierto, ir a cualquier otro servicio como Facebook, como PayPal, como el banco, pedir que reseteen la contraseña, obtener el email de reseteo, hacerle un forward de ese email a mi correo, ir allá, darle clic, resetear la contraseña y quedarse con tu cuenta en Twitter, con tu cuenta en Facebook, con tu cuenta de PayPal, con tu cuenta del banco, con lo que sea, incluso con tu otra cuenta de Gmail. Hay personas que creen que el password de arriba es más fuerte que el password de abajo, pero la verdad es que el password de abajo es muy difícil de hackear y el password de arriba es extremadamente trivial de hackear. Los passwords no son fuertes porque tengan signos raros o números. Esto es otro error de desarrolladores web perezosos. Los passwords son fuertes entre más largos sean y si tienen espacios y números, mucho mejor. Es más, ¿quieren hacer el password de abajo más fuerte? Háganlo así, no hay ningún problema. Mientras sea una palabra que ustedes recuerden y no se les olvide, Platzi Educación o efectiva número, ya está. El password de arriba es inútil y es muy rápido de hackear versus el password de abajo. Tengan en mente que uno de los lugares más débiles que ustedes tienen es su cuenta en Gmail. ¿Alguna vez ustedes han mandado una foto de su cédula en Gmail, de su pasaporte, de una tarjeta de crédito, de algún documento de identidad? Cualquier persona que tenga acceso a su Gmail puede buscar esas palabras clave y miles de combinaciones más junto con has attachment y de repente encontrar todo eso. Si yo tengo el pasaporte de ustedes o el documento de identidad de ustedes, yo puedo ir a un banco online, abrir una tarjeta de crédito, mandar mis datos fingiendo que yo soy ustedes, pedir que me llegue la tarjeta de crédito a una dirección que yo controlo, usar esa tarjeta de crédito para hacer muchas compras, no pagarla y luego la deuda es de ustedes. Ustedes la tienen que pagar. Les hicieron robo de identidad. Y eso es una de muchas cosas que se pueden hacer. Ese es el verdadero mundo del hacker en el que vivimos ahora. No es solamente el de niños que se ponen una máscara, dicen que son anónimos y se bajan un script para hacer un DDoS. Es un mundo muy serio y que vivimos actualmente, que tenemos que tomárnoslo muy en serio todos, sin importar si estamos o no estamos en la industria. El mundo en nuestra civilización corre sobre software y es la obligación de todos entender lo mínimo de seguridad informática. Curiosamente, hay una serie de televisión llamada Mr. Robot, que es la única que realmente lo está haciendo bien. Mr. Robot está mostrando exactamente cómo sí funcionan los hackers, cómo ellos piensan y qué es lo que hacen. No necesariamente a nivel de personalidad, pero sí que lo hacen a nivel de cómo entre ellos actúan y de qué técnicas existen para hackear. Por lo menos, como un ejercicio didáctico, vale mucho la pena vérselo. Y por supuesto, nosotros estamos en este mismo instante planeando un curso de seguridad informática, pero no un curso, una carrera entera que hable de penetration testing, que hable de cadenas de seguridad de la información, que hable de seguridad de aplicaciones web y de muchas otras cosas. Si a ustedes les interesa la carrera de seguridad informática y quieren más información en cuanto la saquemos, mándenle un email ya mismo a cursos@platzi.com y les vamos a avisar en cuanto esté. Ahora que terminaste de ver este video, deja un like y suscríbete a nuestro canal. Verás lo mejor de Platzi. Y like y te enterarás antes que nadie. Bien, con respecto a la pregunta que están formulando ahí en el chat, pues eso se encuentra básicamente ahí en la plataforma, ¿correcto? Están como videos introductorios. Entonces, si nos damos cuenta, pues definitivamente, como dice aquí el expositor, ¿no? Hay muchas maneras de poder hacer un hackeo, ¿no? Y cosas desde muy simples, ¿no? Entonces, evitemos, pues, de una u otra manera, brindar ese tipo de información más aún cuando es sensible, ¿no? Muy bien, hasta aquí algún comentario, de repente algún aporte de los participantes, Taka, Sandra, Milton, si han revisado el material. Bueno, en todo caso, no sé si hay algún comentario. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Con el tipo de información. Creo que, Takas, ¿te escucho? Sí, profesor. ¿Escucha? Sí, sí, te escucho. Perfecto. Sí, está viendo algunos videos y también hablan de la creación de Wi-Fi que prácticamente son gratis, pero no es así, tienen otras condiciones, ¿no? Cuando tú accedes, ellos mediante
una invitación, acceden a tu información y pueden extraer toda tu privacidad sin que tú sepas, ¿no? Por eso sí hay que tener cuidado con los Wi-Fi que están gratis prácticamente. Claro, sobre todo qué dispositivos son los que conectas, ¿no? Porque, claro, alguien dirá, oye, sí, hay Wi-Fi gratis y cuélgate, ¿no? Y accediste, sí, ya tengo acceso a mi red social, a mi Facebook, WhatsApp. En fin, el aplicativo móvil que tú necesitas acceder y que necesitas de una u otra manera conexión a Internet. Pero claro, a veces deliberadamente, como dicen, liberan pues, ¿no? estas redes inalámbricas, pero con otro fin, con otro propósito. Incluso había un video, creo, de Chema Alonso, que hablaba justamente está en internet, que habla de estas redes free, sin autenticación, sin contraseña, y que los dispositivos que van pasando, pues obviamente que se van conectando, van quedando incluso grabadas dentro de este dispositivo y finalmente pues saben qué usuario es el que se está conectando, ¿no? Y claro, puede, como se dice internamente a través de esa red, bajarse algún malware o incluso hacer algún robo de identidad, ¿no? Tan solamente con saber pues el número del equipo y a través de un software, o naturalmente utilizan un programa, empiezan a hacer un escaneo, ¿no? Y empiezan pues a acceder a la información o a la privacidad de la misma, naturalmente a los usuarios. Sí, debemos evitar en la medida posible acceder a cuentas o en todo caso, perdón, a redes que no conocemos porque no estamos seguros a las cuales vamos a acceder porque naturalmente podemos terminar siendo víctimas de hackeo, ¿no? Hoy en día en Perú creo que el tema de la ciberdelincuencia ya está penalizado. No sé si ustedes lo han visto o de repente lo han comentado en el curso de Derecho Informático. Hay una ley que fue, ya creo, hace 4 o 5 años atrás, la ley informática, aprobado por el Congreso anterior, que naturalmente pues, ya penaliza digamos, los crímenes, pero a nivel cibernético, es decir, mediante el uso pues, de estas herramientas informáticas. Creo que Sandra nos iba a comentar algo, que vi por ahí un parpadeo en su micro. ¿Es así, Sandra? Sí. Sí, ¿Cómo estás? Buen día. sí. Lo que pasa es que, no sé, quisiera saber, por ejemplo, a la hora, eso es para que nosotros a la hora de conectarnos, ¿cierto? A una red inalámbrica externa. Pero nosotros, ¿cómo podemos proteger nuestra red Wi-Fi para que otras personas no se puedan conectar? O sea, creo que Bueno, hay una Wi-Fi protección, creo. sí, lo que pasa es de que cuando tú tienes una conexión Wi-Fi, digamos que has instalado, ¿no? Puede ser que tu red sea alámbrica o sea inalámbrica. Si en este caso tu red es, como por ejemplo en mi caso es inalámbrico, yo utilizo un router, tú puedes acceder incluso a la configuración del router. Para eso entras, según tu proveedor, entras al 198, es una dirección IP que está en el equipo. En la parte de atrás te dice la MAC y todo. Tú entras a esa URL y te va a pedir la contraseña. Por ejemplo, en el caso de Claro es ITELCL4RO, perdón. TEL, es como escribir TEL claro, pero en vez del número 4, perdón, de la letra A pones 4 y en vez de O el 0. Ese es un estándar que maneja Claro, por ejemplo, en Sudamérica. ¿Cómo puedes tú saber cuál es la contraseña? Entras a YouTube y ahí ruteas, ¿no? Para poder acceder a las configuraciones a nivel de la página web con tu equipo. Entonces tú ahí, ¿qué haces? Le das el nivel de seguridad. Tú ahí cambias, por ejemplo, el tema de acceso. Hay dos. El WP, que es básicamente para la forma de cómo se va a conectar, y hay una opción ahí que indica que quieres que tu red sea privada y no pública. Entonces tú, digamos, de una u otra manera lo que tienes que hacer es cambiar la configuración para que en este caso sea privada. Yo voy a buscar el tutorial, porque hay un tutorial que explica eso paso a paso, y se los voy a compartir en todo caso por el chat de WhatsApp, para que ustedes vean. Es un tutorial que más o menos dura 10 a 15 minutos y te explica paso a paso cómo cambiar el tema de que tu conexión pues sea segura y nadie pueda acceder a tu Wi-Fi, ¿no? A tu señal, y finalmente no se terminen colgando de la red.
Lo ideal, Sandra, es que si tú, por ejemplo, tienes tu modem, creo que todos se han dado cuenta que en la parte de atrás está el password, está la contraseña. No sé si se han dado cuenta. Mayor aún si tienes, por ejemplo, familiares que van a tu casa y por ahí tú estás en tu cocina, estás en tu sala, alguien se va, lo mira el equipo, le toma una foto y ya tiene la clave de tu wifi. Entonces, por ejemplo, me dice el profesor, ¿cómo sé yo si alguien se está colgando en mi red? Porque me da la sensación, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que yo sentía que en algún momento mi red se hacía lento, pero yo no le había compartido la clave a nadie. Y claro, incluso le había tapado el listo, pero alguien había destapado, lo había mirado, le tomó foto y se empezó a colgar. Entonces, ¿qué hice? Entré por la configuración del equipo, o sea, entras a la de Claro, creo que es 192.168.1.1 en su IP, entras, te pide el usuario la clave, lo validas de acuerdo a tu equipo y ahí tú cambias la contraseña. Entonces eso lo que hice fue cambiarle la clave del Wi-Fi de lo que venía de fábrica por una clave personalizada. Entonces así por más que alguien vaya y le tome foto y quiera colgarse, pues no va a poder porque yo ya le cambié la clave. Uno. Y dos, cambiar la seguridad de red pública que sea una red privada, ¿no? Y si tienes tu antivirus por un tema de malware o de seguridad, activa tu antivirus y haz la validación incluso con el firewall, también actívalo, para que de esa manera cualquier malware que entre lo detecta inmediatamente y lo manda a cuarentena, ¿no? Y por el tema de conectividad de Wi-Fi, cambias la contraseña con una medida segura. Y claro, recomendar lo que dice acá el autor del video, ¿no? No ponerle una contraseña de repente tan complicada, no tantas letras y números, sino de repente usar espacios en blanco también, ¿por qué no? O hacer una combinación de números y letras, de alfanuméricos, que solamente tú, digamos, lo recuerdes, incluso las notas, lo grabas bajo 7 llaves, ¿no? Para que nadie pueda descifrar, ¿no? Así nomás tu contraseña. Dentro de esta configuración, Sandra, incluso tú puedes ver el historial de los equipos que se han conectado a tu red. Entonces tú aquí puedes ver, ¿quién se conectó? Acá hay un Android tal, o acá hay un Huawei tal, o acá hay un Sony tal. Se queda grabado. ¿Estamos? Y te da la fecha y te da todo. Eso lo maneja la propia web del proveedor de internet. Cuando tú accedes con tu usuario y contraseña, puedes ver qué equipos se han conectado y además puedes cambiar la contraseña y cambiar incluso el tema de la seguridad, ¿no? Digamos, el modo de red, que sea en este caso una red privada, ¿sí? Yo les voy a pasar ese link al chat de WhatsApp, lo voy a buscar y los voy a compartir. O en todo caso, lo subo a la plataforma para que lo puedan ver también y revisar. Yo les aviso. Pero sí, Sandra, es una forma que todos deben de hacer, es cambiarle la clave que te viene en el sticker de la parte de atrás del modem, lo tienen que cambiar. Si ustedes están usando su Wi-Fi y no le han cambiado esa clave, cualquiera que va a tu sala o donde tengas tu dispositivo lo mira, le toma una foto y créeme que se va a colgar. Y la pregunta es, yo como usuario, profesor, ¿cómo sé de repente que, no sé, Romero, vamos a poner que Sandra vive, no sé, un ejemplo hipotético, ¿no? Vive cerca con la casa de Romero y naturalmente, pues, se está colgando de su red. Y Sandra dice, ¿cómo sé que se están colgando, ¿no? De mi red? ¿Cómo sé? Pues, entrando a la configuración y mirando qué dispositivos están conectados. Esa es una forma. Y la otra, pues, cambia tu contraseña, ¿no? Porque incluso el usuario, tú te das cuenta cuando tu red está lenta, cuando tu señal de internet está lento. No más aún si trabajan todos los días y se dan cuenta, oye, siento como que mi YouTube se lentea o de repente la página ya no carga, ¿no? Entonces es porque hay alguien más que está conectado o está consumiendo más datos. De repente está viendo una película en Full HD, entonces naturalmente eso te va a consumir el ancho de banda, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tema, ¿no? Por seguridad, cambien la contraseña del Wi-Fi que viene por defecto, pónganle una contraseña propia a ustedes que tenga de repente 18 o 20 caracteres, que sea un poco difícil de descifrar y alguien está escribiendo en el chat. Y claro, naturalmente, pues cambien, porque si ustedes lo dejan como está de fábrica, créeme que cualquiera que sepa la clave, hasta en el mismo móvil, ¿no? Buscar Wi-Fi, ya está, acá está, es Claro tal o Movistar tal, le pone la contraseña y ya está. Y tú dices, ¿y cómo me di cuenta, profesor, que alguien se está colgando en mi red? Por la dirección que tiene el proveedor, ¿sí? Hay una dirección que está incluso atrás del equipo, en la Mac. Tú copias todo eso en el browser, enter y te va a pedir la clave. Ingresas la clave, ingresas tus datos y ¿qué haces? Automáticamente accedes a la configuración de tu router y tú ahí puedes personalizar, cambiar la contraseña del Wi-Fi,
y cambiar incluso, confirmar algunos parámetros de seguridad que también son varios, ¿no? Y ver el historial de equipos que se han conectado. De esa forma tú estás suministrando y viendo quiénes se han conectado y naturalmente el tiempo de conexión, así como también el tiempo de datos que han consumido. Así que es muy interesante. Yo se los voy a compartir para que ustedes, digamos, aquellos que tienen conexión a internet en casa, cambien en todo caso su Wi-Fi, su contraseña y lo personalicen. Porque de repente alguien por ahí ya tiene la clave y está simplemente jalándole los datos. Y claro, y tú dices, ¿y cómo me doy cuenta si yo soy usuario? O sea, ¿cómo me doy cuenta que alguien me está conectando, me está jalando los datos? Entrando a la configuración, ¿no? Vía web, y puedes tú ahí administrar y ver qué equipos son los que se han conectado, ¿no? Y la manera más segura es cambiarle la contraseña que viene de fábrica. El tema aquí es que cuidado con que te olvides, porque si tú te olvidas la contraseña que le has puesto, pues ya no, ahí sí es un problema, ¿no? Porque ya lo cambiaste. Lo que se tendría que hacer ahí es resetear el equipo, el módulo. O sea, si se te olvida, reseteas todo, lo vuelves en cero y hay que volver a configurar. Seguramente Tacas lo ha visto en su empresa Concurrent. ¿Eso pasa o no pasa, Tacas? Cuando a veces el usuario cambia la configuración y se olvida y dice, ya no tengo acceso, llamen al técnico, porque desconfiguró todo. También hay que tener cuidado con la configuración. Te escucho, Tacas. Sí, profesor. Hay veces los clientes quieren cambiar por sí solos, aunque no saben. Y los No clientes ves un tutorial. ven tutorial, obviamente, pero Lo su hacen rango mal. de configurado de ellos está pues con 192 y un 68 obviamente, y tienen su contraseña, su usuario, ¿no? Pero Claro. ellos quieren cambiarlo y lo que hacen es Terminan piden desconfigurando. el usuario porque nosotros lo cambiamos todo, ¿no? Le asignamos, pero ellos dicen, yo sé, dame el usuario, dicen, ¿no? Ya le asignamos, ¿no? Y lo que hacen algunos sí saben, pero algunos lo desconfiguran, ¿no? Lo cambian la red, La eh, Mac, todo, la a veces lo enlace. resetean. Sí, eso pasa. Seguro han visto Platzi, profe. Claro, seguramente ya han intentado tratar de hacerlo, pero el tema es que hay que tener cuidado, no puedes modificar todos los parámetros, ¿no? La puerta de enlace, pues ya ustedes saben que la puerta de enlace es lo que te da salida al internet, o sea, eso no lo puedes cambiar. Y claro, en el caso de los Wi-Fi o los routers, te dan una IP dinámica, ¿no? Generalmente el proveedor de internet te genera una IP aleatoria, ¿no? Por seguridad, nunca es estática, salvo que sea una red LAN física, y si no, a cada usuario le dan una IP física, pero cámbiale la Mac, cámbiale la puerta de enlace y el equipo ya no tiene, tu dispositivo ya no tiene salida de internet, porque ya lo cambiaste, y naturalmente pues eso lo maneja el proveedor, ¿no? Entonces, aquí el tema es, por seguridad, ustedes, usuarios, quieren que nadie se cuelgue de su señal, pues, ¿qué hacen? Entren a la configuración de su equipo de acuerdo a su proveedor, entran vía web, y lo que tendrían que hacer es cambiarle solo la contraseña de la señal de Wi-Fi, nada más. No traten de cambiar lo demás porque es probable que terminen, como dice Tacas, desconfigurando todo su equipo, ¿no? Y, imagínate ahorita en tema de pandemia, pues, ¿en qué momento va a llegar el proveedor? Probablemente demore 2 días, 3 días, y esos 2, 3 días te quedas sin señal. Entonces es un poco complejo. Pero sí es posible manejar, al menos cambiar la clave del Wi-Fi, ver de repente el historial de qué equipos se han conectado, para poder saber, mira, ¿quién en este equipo? O acá tengo una laptop, o quién se está colgando, ¿no? De repente Sandra quiere saber quién está, digamos, entrando a su señal, y una forma de poder verlo pues es a través de esta configuración, ¿no? Que se accede vía web. Y con su contraseña del proveedor, en el caso de Claro es LTEL CL4R0, esa es la clave, y se les voy a mandar el link porque yo utilizo Claro. Movistar también creo que tiene su propia contraseña, accedes y ahí tú cambias la contraseña del Wi-Fi y por ahí vas mirando, por ejemplo, el consumo de tu ancho de banda, cuántos megabits has consumido, qué equipos se han conectado, digamos que te da todo un historial. Y al menos eso como datos puede servir, ¿no? Ok, listo. Dentro de estas herramientas de hacking, ya vimos en este caso las técnicas comunes de hackeo que generalmente utilizan estos malos especialistas para robar información, como nos comentaba ahí el video. Existen ciertos programas, ciertas herramientas, y estas herramientas, cada una de ellas cumple una función en específico. La pregunta sería, profesor, ¿cuándo utilizo estas contraseñas? Pues dependiendo
de qué cosa quieras tú detectar a nivel de vulnerabilidad, a nivel de seguridad, ¿no? Digamos, qué cosa es lo que tú quieres detectar como posible fallo o error que, digamos, se pueda generar en tu red o en algún equipo y digas, muy bien, ya tengo cuáles son las, digamos, las vulnerabilidades que hemos detectado. Gracias a este software me indica tal cosa, te va a generar un reporte y en función de eso ya ustedes plantean pues sus políticas de seguridad, ¿no? A ver, vamos a ver, hay una lista más o menos cerca de 20 herramientas, hay como 75 herramientas de software para lo que es el tema de hacking, de hackeo, pero como les digo, algunas las venden, es verdad, las comercializan y tienen un costo, y las venden generalmente en Europa, allá por Asia también, ¿no? Y tú lo puedes comprar, y está desde los 50 hasta los $500, o sea, obviamente sabemos que los crean con, entre comillas, una intención de poder al usuario, pues, o a las empresas, decirle cuáles son los, digamos, las vulnerabilidades, los fallos que puedan existir en sus equipos o en sus redes. Ahora, el tema es que si ya lo utilizan con otra índole, con otro, digamos, con otra intención, entonces ya no, pues ya no es una herramienta de prevención, no es una herramienta obviamente que está siendo utilizada con otros fines. iCrack NG es otra herramienta, es una de las herramientas, se trata, dice, de una herramienta conocida que lo que hace básicamente es descifrar las contraseñas inalámbricas, es decir, mediante este programa podemos descifrar las claves, ¿sí? Básicamente de las redes Wi-Fi, 802.11b. Este lo que hace es captura los paquetes de datos que van, digamos, enviándose a través de esa red y mediante un algoritmo, mediante algunos códigos que tiene el programa, puede en este caso recuperar la contraseña del Wi-Fi. Pero también, insisto, tiene que ver con el tema de la configuración de tu Wi-Fi que tú hayas hecho, ¿no? Si es pública o en este caso, pues va a ser fácil de repente de escanear esa contraseña. Lo ideal es que sea privado, ¿no? Hay que cambiarle la configuración. Encontramos diferentes versiones, como por ejemplo, para lo que es Live CD, MWare es básicamente para lo que es ¿cómo se llama estos equipos? Como montar una máquina virtual, no sé si has escuchado. Tú también puedes crear un MWare y ahí probar el software, ¿no? Así como también para Linux y también es compatible con otros equipos o adaptadores inalámbricos. Entonces, en este caso, esta herramienta nos sirve básicamente para eso, dice, ¿no? Para descifrar claves, contraseñas de señal Wi-Fi o de redes Wi-Fi, ¿no? Existen otros, como por ejemplo, tenemos también el John the Ripper, que es otro software que lo que hace también es descifrar claves, descifra contraseñas de una manera rápida, efectiva. Pero para eso tenemos que instalar el programa denominado pues John the Ripper, que básicamente lo utilizan, dicen los hackers, para detectar las claves de acceso más débiles. Es decir, es un programa muy bueno que te puede ayudar a descifrar una contraseña siempre y cuando el nivel de seguridad de la clave que ha configurado el usuario es fácil de descifrar. Como decía en el video, cuanto más complicado, más complejo, digamos, sea tu clave, utilices valores alfanuméricos, entonces un poco más difícil va a ser que el software logre, pues, detectar, digamos, ¿no? Estos caracteres y pueda finalmente, pues, violar la seguridad, ¿no? de tu dispositivo, vulnerar en este caso el sistema. Actualmente este programa fue diseñado para el sistema operativo Unix, no sé si han escuchado Unix. Sin embargo, pues ahora es posible descifrar las contraseñas para lo que es también lo que es Windows, también maneja lo que es DOS, OpenMS y BEOS. Básicamente estos son los, digamos, distintos sistemas operativos en los cuales puede ser instalado y ejecutado el programa John the Ripper. Para descargarlo gratis se accede a una página llamada OpenWare, lo pueden buscar en internet y escogen la versión que vaya pues acorde a tu sistema operativo. O sea, ¿es bueno el programa? Sí. ¿Vas a poder descifrar alguna contraseña Wi-Fi? Sí, siempre y cuando la clave de esa contraseña pues no sea lo suficientemente robusta en cuanto a lo que es los caracteres que han usado y pues en función a eso, si es una clave débil de descifrar, fácil de descifrar, el programa te lo va a obtener. Pero es algo pues que sea un usuario que de repente no conozca este tema, ¿no? De seguridad, puede poner la típica clave del 1 a 9
o 1, 2, 3 y una letra, ¿no? Eso obviamente es una contraseña fácil de descifrar, ¿no? Obviamente, lo ideal es utilizar contraseñas, digamos, mucho más robustas, de 18, 20, 25 caracteres, más aún si nuestra señal es una señal, pues, de repente, de más de 20 megabits de transmisión, ¿no? O sea, tu señal de Wi-Fi, pues, es lo suficientemente robusta y obviamente no quieres compartir con nadie, ¿no? Porque te va a jalar datos. Entonces, este programa, digamos, ayuda de una u otra manera a robar una contraseña, descifrar una contraseña de un dispositivo de señal Wi-Fi, ¿no? Nmap es otra herramienta, es una herramienta de hacking más popular, se utiliza principalmente para lo que son las auditorías de seguridad informática y el descubrir redes, es decir, de una u otra manera lo que hace es escanear qué redes existen dentro de un espacio geográfico en el cual tú te encuentras y lo que hace pues es también verificar qué puertos existen abiertos, o sea, algunos puertos que estén abiertos, y también te muestra el cronograma de actualización de los servicios y básicamente monitorea el tema de la actividad del host del servicio. Es una herramienta, dice, que puede localizar puertos abiertos y también te detecta incluso posibles vulnerabilidades o rangos de direcciones IP que existan dentro del espacio geográfico en el cual tú estás, ¿no? Y también te informa sobre el host y sobre el sistema operativo o los filtros o firmware que de repente tengan configurado determinada red que de repente, en este caso, haya detectado, ¿no? Entonces, es otro programa que de una u otra manera también nos puede ayudar justamente para eso, ¿no? Cuando queremos hacer un escaneo de redes cercanas a nuestro punto geográfico, podemos utilizarlo para detectar y decir, ah, mira, acá tenemos tal señal, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acceder a esa red? Pues bueno, si tenemos la clave, pues vamos a poder colgarla, ¿no? Y claro, tiene que estar habilitada pues también, ¿no? Si no, pues va a ser un poco complicado. Nessus es otra herramienta de software, ¿correcto? Es uno de los mejores programas de hacker para detectar básicamente esto, vulnerabilidades en un computador. Esto genera alertas ante cualquier actividad, dice, sospechosa en la red para proteger la información almacenada en un equipo. Digamos que este software, más allá de robar datos o de intentar violar la seguridad de algún equipo, lo que hace es sí te informa sobre alguna actividad sospechosa en la red, incluso te protege la información almacenada en un equipo. Es una herramienta de hacking que cuenta con una interfaz intuitiva, es capaz de proporcionar un lenguaje script para el registro de pruebas específicas de un sistema. Asimismo, también brinda información actualizada para verificar cualquier vulnerabilidad que pueda afectar a nuestros dispositivos. Digamos que es un programa y, digamos, un utilitario que sirve básicamente, así como un antivirus, cuando un antivirus pues está instalado y está corriendo o ejecutando, no te manda alertas y te dice, se ha detectado una amenaza, se ha detectado esto, pues lo estoy enviando para internet. Digamos que muy similar es el software de Nessus. Te va a detectar alguna vulnerabilidad en tu equipo, sí, y te va a lanzar alertas según lo que él detecte, ¿no es cierto? Según la vulnerabilidad que él detecte, te va a ir informando a través pues, de mensajes flotantes, ¿no es cierto? Donde te indique pues cuáles son esas vulnerabilidades que haya él detectado en su proceso de ejecución, ¿no? Bien, ¿qué otra herramienta existe? Netcat. Netcat es otra herramienta de hacking que básicamente lo que hace es facilita la lectura y escritura de los datos a través de las conexiones de red mediante los protocolos TCP/IP. Este programa es confiable, de una u otra manera lo utilizan los hackers, ¿correcto? Es confiable para ellos porque pueden usar lo que es la exploración y depuración de una red, ¿correcto? Entre sus principales características, dice, se encuentran las conexiones entrantes y salientes en cualquier puerto. Recuerden que, por ejemplo, en Internet se manejan lo que es entradas y salidas. Cuando tú, por ejemplo, envías un correo electrónico, ¿qué utiliza? El computador, puertos, ¿no es cierto? El POP3, el MSTP, lo que se llama el otro, que básicamente te permite, pues, digamos, el envío y la entrada, por ejemplo, de correos. Y eso se hace mediante los puertos. Eso creo que ustedes lo tienen claro. Entonces, este programa de una u otra manera lo que hace es eso, escanea los puertos que existen en la red, incluso los hosts remotos con permisos de conexión mediante un túnel, ¿no? Netcat se distribuye bajo la licencia GNU y es compatible básicamente con Linux, ¿no? Y la Mac
la Mac OS X, que es básicamente otro de los sistemas operativos con los cuales puede trabajar este programa. Bien, hay otro software llamado Nikto Web Vulnerability Scanner, que tiene que ver con el escaneo de la vulnerabilidad en los sitios web. Digamos que eso sería su translate, su traducción. Es un escáner, dice, de servidor web de código abierto, que es capaz de identificar y detectar básicamente vulnerabilidades que puedan existir en los servidores web. Acuérdense que los websites, los sitios web se alojan mediante un dominio, ¿no es cierto? Entonces, este dominio que hace, pues aloja todas las páginas web que nosotros queremos de repente mostrar. Y este programa lo que hace justamente es eso, ¿no? Hace un escaneo a nuestro servidor web y lo que va a hacer es detectar ciertas vulnerabilidades que pueda él encontrar a través de sus puertos, aquellos puertos de repente que están abiertos y que son fáciles de acceder. También te busca versiones desactualizadas. Maneja una base de datos de más de 6.800 archivos o programas potencialmente peligrosos. O sea, dentro de su programa tiene esta lista. Y básicamente es gratuito, es un programa gratuito que lo puedes incluso descargar y lo puedes probar a nivel de servidor de repente web para detectar pues aquellas vulnerabilidades, ¿no? Y en función a eso puedas tomar acción, ¿no? Y ver de qué manera restringimos el acceso mediante esos puertos que se haya detectado dicho programa. También existe el Maltego. Maltego es otra herramienta que utilizan básicamente herramienta de hacking, pero está orientado más a lo que es el análisis forense. Dice, muy útil en relación a posibles violaciones de datos y está diseñada como una plataforma y ofrece pues una visión general de las amenazas cibernéticas respecto al entorno de trabajo local dentro de una empresa. También es una herramienta que también te va a permitir pues detectar ciertas amenazas en cuanto en tu red, en cuanto en tus cuartos. Ojo, y esto quiero que quede claro, cada herramienta de software tiene sus propias funcionalidades, tiene también su propio manual. Tendríamos que ver y revisar cuáles son sus opciones y de qué manera podemos utilizar esos programas. Ojo, ¿ya? Con eso. No solamente es que yo lo descargo ya, o sea, también hay que ver sus parámetros de configuración, cómo es que podemos ejecutarlo y todo. Como te digo, como herramienta útil para poder detectar lo que es vulnerabilidades, fallas en nuestros equipos, en nuestra red, es muy bueno. Ahora depende también, obviamente, con la intención con la cual tú lo utilizas, pues, ¿no? Sin caer, naturalmente, pues, en el tema legal, ¿no? Al final no nos metamos en problemas. Metasploit es un centro público de comercio o una institución que puede ser, dice, fácilmente víctima de un ciberataque. Para ser tan vulnerable se encuentra el sistema, se prueba con debemos instalar el Metasploit y lo que hacemos es administrar la red con el objetivo de ofrecer una mayor seguridad, no solamente de la red, sino en los equipos que estos se conecten a la red. Como programa de hacker, porque es un programa de hacking, Metasploit es uno de los más eficientes con respecto, dice, a brindar conocimiento sobre el nivel de vulnerabilidad en los equipos, es decir, de los computadores o dispositivos electrónicos. Además, puedes descargarlo y te dan una versión, digamos, un tiempo de prueba, que es básicamente 30 días. Si obviamente te gusta, cumple tus expectativas, pues compras la licencia, ¿no? Porque muchos de estos programas, algunos son free, son gratuitos, ojo, y algunos sí hay que comprarlos, tienen un costo de licencia. Pero yo siempre les digo, no, profesor, quiero utilizar tal programa, ¿qué me recomienda? Y digo, bueno, pues descárgate primero la versión de prueba. O sea, lo primero que tenemos ustedes es prueba. Es como un antivirus. El profesor, no sé si utilizar Panda o utilizar McAfee o utilizar Norton 32. Yo, por ejemplo, creo que estoy con McAfee, me parece. Me vino con la laptop, me dio una versión de prueba de casi 60 días. Así que a propósito le metía UCBs con virus y sí los lograba detectar. Entonces me pareció interesante y pues simplemente adquirí la licencia, ¿no? Y luego pues ya lo he ido renovando. Pero claro, primero prueben siempre una versión de prueba, ¿no? O sea, siempre cuando tienen un software no saben su efectividad, pues instálenlo a manera de prueba y vean si realmente cumple sus expectativas. Si cumple sus expectativas, pues compras la licencia, ¿no?
Profesor, ¿es bueno utilizar programas craqueados? Depende, pues, no depende de qué programa sea, ¿no? Si es, por ejemplo, un Office, en la medida posible yo preferiría que el Office sea de licenciado. Pago de licencia, o sea, compra de licencia, convendría en el caso del Office. ¿Por qué? Porque el Office es un programa que lo usamos, por ejemplo, frecuentemente y sí o sí, pues necesitamos acceder a veces a documentos de Word, diapositivas, hojas de cálculo. O sea, si yo como usuario utilizo Office todos los días, por ejemplo, pues necesito tener obviamente su licencia para no tener el inconveniente de que no puedo abrir mi archivo o que no puedo acceder a ello, ¿no? Por un tema de licencia. Pero eso es un programa donde no lo voy a utilizar mucho, lo utilizo 2 o 3 veces, pues de repente no conviene, de repente incluso comprar la licencia, ¿no? Ni siquiera craquear, sino utilizarlo nada más como versión de prueba. Si es que no lo voy a usar, obviamente, muy seguido. Otra herramienta de hacking es OWASP. Este software, esta herramienta de hacking, lo que hace también busca las vulnerabilidades que pueden haber en los sitios web, en los websites, y sirven pues de una puerta de entrada ante posibles ataques cibernéticos. Es decir, lo que hace es, nos ayuda a comprobar si en las plataformas web o en nuestras aplicaciones web hay o no hay vulnerabilidades de acceso que sirven de una u otra manera, que sirvan como una entrada ante un posible ataque remoto, ¿correcto? Entonces, si tú de repente tienes dudas, si tu website o tu sitio web tiene puertos de repente en el servidor que no han sido restringidos, que están abiertos y que por ahí se pueden filtrar, entonces de repente utilizar un software de hacking, una herramienta de hacking te puede servir. ¿Ustedes recuerdan en Java, por ejemplo, cómo cargaban sus páginas web? ¿Cuál era el puerto que utilizaban, por ejemplo, en el caso de Java? Yo recuerdo que en C#, en Visual Studio, para yo mostrar una página web, por ejemplo, al margen si es visualbasic.net o C#, utilizaba el puerto 8080. Yo no sé, por ejemplo, en el caso de Java, cuál es el puerto que utiliza dentro del computador para poder salir o mostrar la página web. MySQL también tiene su puerto para poder ejecutar su programa. SQL también tiene su puerto. Acuérdense que cada programa utiliza un puerto de acceso. ¿Alguien recuerda a nivel web cuál era, en el caso de NetBeans, para lanzar una página en el browser mediante código Java, qué puerto utilizaban? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan o no recuerdan? Android, por ejemplo, también utiliza puertos para generar, cuando generan ¿cómo se llama el archivo? Tacas, SDK, me parece. Me parece que es el SDK. Para poder ejecutar, por ejemplo, una app en Android. ¿Qué generan? El APK, ¿no? Sí, el APK. Claro, pero utilizan un emulador, me parece. Y en el caso del emulador, ¿ustedes han visto cuál es el puerto que utilizan para su ejecución? ¿No han chequeado? No me he dado cuenta. No se han dado cuenta, ok. Pero sí, véanlo, porque generalmente todos los programas utilizan puertos y un computador pues, maneja varios puertos. El más común es el puerto 8080, ese es conocido, reconocido, ¿no? ¿Estás usando página web? Ah, sí, es el puerto 8080. Y claro, ¿cómo restringimos ese puerto? ¿Qué niveles de acceso le damos? Ya eso es un tema de seguridad que hay que configurar naturalmente en el servidor, para que por esos puertos, que es un valor numérico básicamente, por el cual se envía, se lanza la información, evitemos pues ser víctimas de un ataque por esos puertos. Por ejemplo, a nivel de correo electrónico también tiene sus puertos de acceso, como les decía, ¿no? El POP3 creo que se llama, y el otro se llama SMTP, ¿sí? No sé si recuerdan, que es básicamente para el envío y salida, ¿no? Recepción y salida de correos electrónicos, por ejemplo. Muy bien, existe otra herramienta, la famosa THC Hydra, que es una herramienta también de hacking muy popular. Tiene un equipo de desarrollo muy activo y experimentado, nos dicen, en cuanto al desarrollo de este software. Y permite básicamente el inicio de sesión en la red de una manera rápida. Es estable porque va a utilizar ataques de diccionario, es decir, maneja un glosario de palabras, un banco de palabras, ¿correcto? Un diccionario de datos. Y lo que hace es, permite probar una serie de combinaciones de contraseñas, incluso de inicio de sesión, sobre lo que son las páginas de inicio de sesión. Esta herramienta es una herramienta naturalmente de piratería, ¿no? Y obviamente, pues,
maneja los protocolos y maneja los puertos. En el caso del correo electrónico, lo que yo te decía, el POP3 y el otro es el IMAP. Aquí está la palabrita que no recordaba, IMAP. También verifica el tema, por ejemplo, de los protocolos que utilizan los gestores de base de datos, ¿correcto? Y también están pues el SMB, el BNC y el SSH, perdón. ¿Estos qué son? Pues son los protocolos, son los puertos que se manejan en informática y cada programa pues utiliza un puerto distinto, ¿no? Ya sabemos que el más conocido en correo es el POP3 y el IMAP. Y muchas veces los ciberdelincuentes que hacen, buscan esta combinación numérica de estos puertos que utilizan los programas para poder acceder a estos servicios, tanto por ejemplo en aplicaciones web, ¿qué es lo que hacen? Pues naturalmente lo que hacen es justamente programar o crear un algoritmo, o crear un malware, ¿no? Que justamente ataque a esos puertos. Pero claro, ellos ¿qué hacen los hackers? Que también utilizan estos programas, también hacen un análisis, ¿no? También escanean y verifican cuáles son los puntos o puertos de acceso que son vulnerables, que se puede por ahí tranquilamente hacer un ataque de forma remota, ya sea a través de un programa o ya sea a través de un malware, ¿no? A través de un software, ¿no? Entonces, ¿qué utilizan ellos? También utilizan esto, también utilizan herramientas de hacking, ¿no? Para analizar el computador, ver sus puertos, sus vulnerabilidades de acceso y todo ello, ¿no? Tor Project es otro software, es otra herramienta que permite básicamente el hackeo de una forma anónima y no deja rastros en los sitios web. Básicamente es recomendable su uso para aquellos pues, que quieren de repente borrar el tema de las cookies o evitar la aparición de anuncios. Recuerden que cuando ustedes acceden al navegador, al Google Chrome o a Mozilla, cuando ustedes acceden a diferentes páginas web, quedan lo que se llaman las cookies, ¿no? ¿Saben lo que es una cookie, verdad? Las cookies básicamente vienen a ser archivos de texto donde se guardan datos importantes como por ejemplo la URL a la cual ha accedido el usuario dentro de su inicio de sesión, la fecha, la hora y naturalmente pues el tiempo de conexión. Toda esa información se guarda, se almacena en una cookie. Este programa, Tor Project, entre sus múltiples características que tiene, lo que hace es encuentra la defensa contra la vigilancia web, la resistencia a huellas digitales en dispositivos o navegadores, y trabaja con lo que es el cifrado de multicapas, ¿correcto? Es de libre acceso a sitios web bloqueados a través de una red doméstica. Esto es cuando configuras tu red. No sé si alguien de repente se ha tomado la molestia de ver el tipo de conectividad. Y a veces dicen, no, red local, red doméstica. Entonces, a eso se refiere el tipo de red. Este programa de hacker se puede instalar gratuitamente en cualquier sistema operativo. Al parecer es free, no tiene pago de licencia. Sería cuestión de que lo prueben. Si alguien de repente quiere meterse a este tema o profundizar el tema de auditoría, de seguridad informática. Hay cursos ya donde ven pues obviamente la parte práctica. Tienen que tener pues un laboratorio y tienen que tener un sistema operativo adecuado para poder hacer pues, las prácticas de lo que es simulaciones de hackeo, de hacking, ¿no? Y probar más que todos estos programas. Si tú quieres ir probando, no lo hagas, una recomendación, no lo hagan sobre su sistema operativo original, porque pueden terminar dañándolo. Lo ideal es que instalen o generen lo que se llama un sistema operativo simulado, como es MWare, ¿no? O MWare, creo que se escribe, que es básicamente una copia del sistema operativo, que no es otra cosa que un sistema operativo virtual, ¿sí? Y sobre esa máquina virtual, porque ese es el término máquina virtual, ustedes podrían probar de repente, jugar, ¿no? Experimentar, ¿no? Con estos programas, si es que quieren de repente por un tema de aprendizaje, hacerlo de esa manera. No lo hagan de repente directamente sobre su sistema operativo de Microsoft, porque podrían terminar de repente dañándolo, ¿no? Incluso de repente por ahí lo manipulan de forma incorrecta y termina pues no sé, dañando sus configuraciones de su equipo. Por eso es mejor una máquina virtual. Pasa algo, apagas la máquina virtual, la vuelves a encender y listo, soluciona el problema, no hay problema con eso. Wireshark es otra opción para analizar una red LAN, es otra herramienta de hacking, y esta herramienta lo que hace básicamente es un escaneo mucho más profundo, dice, analiza los paquetes y protocolos y nos muestra pues todos los detalles sobre nuestra red.
Es de código abierto, es gratuito y básicamente hace lo mismo, encuentra las vulnerabilidades en la red con la intención pues de poder mejorar y poder solucionar aquellos puertos que haya detectado como puntos vulnerables, ¿no es cierto? Donde pues podamos ser víctimas de repente de un ataque remoto o por un ciberdelincuente. Entonces, para eso sirve. Bien, vamos a terminar nuestra videoconferencia con este videito. Lo busqué en internet, me parece muy interesante, que tiene que ver con los delitos de hacker que naturalmente pues pueden llevarnos a la cárcel. O sea, el tema de hackeo no es un tema de broma. Hay incluso casos donde en el mundo donde se han cometido grandes fraudes, obviamente gente muy especializada con muchos conocimientos, pero lo han utilizado pues para mal, ¿no? Y hoy por hoy pues algunos, dependiendo en qué país se encuentre o digamos se cometa el delito, el ciberdelito, en el mejor de los casos o te condenan con cárcel o se aplica la pena de muerte, como es por ejemplo en Medio Oriente. Entonces hay países donde no creen en la cárcel, sino simplemente erradican el mal, pues mediante la pena de muerte. Hay que tener cuidado con eso, jóvenes, ¿ya? Bueno, entonces vamos a terminar nuestra videoconferencia con este video un poco para tener en cuenta, ¿no? Cuáles son los delitos comunes que existen, que se llevan a cabo y que de una u otra manera pues tendríamos un problema legal, ¿no? Entonces siempre hay que tener también, no solamente conocer las herramientas, las configuraciones, la teoría, sino también es importante conocer esto. Y seguramente lo han visto en el curso de Derecho Informático, por ejemplo, en el tema de Perú, ¿no? ¿Cuál es la ley que pena de la libertad de una persona cuando realmente se comprueba, la justicia comprueba de que ha habido, pues, digamos, un delito donde han utilizado, pues, medios electrónicos, o donde han utilizado, pues, de repente alguna herramienta informática que ha puesto, pues, o ha vulnerabilidad, digamos, ha vulnerado o ha violado, pues, de repente no sé, la información de la persona, ¿no? O de repente por ahí está haciendo alguna extorsión, ¿no? A alguien y pues eso se paga con cárcel, ¿no? Hoy por hoy ya el Perú, en la Constitución, en el Código Civil, eso ya está contemplado, ¿no? Bueno, vamos a ver en todo caso este videito y con eso damos por finalizado nuestra sesión del día de hoy. Bien, a ver, vamos a ver. Hacker es una de esas palabras que a la comunidad hacker no le gusta que la usen, como los medios la usan y todos la usan mal. Nosotros a propósito le pusimos a este programa los delitos hacker que te van a meter a la cárcel, porque queremos hablar primero de eso, de la palabra. Yo creo que esto es una de esas batallas perdidas, difíciles de arreglar, donde todo el mundo dice, uy, no los deberían llamar hackers, deberían llamarlos crackers o lammers. Pero es una batalla perdida. Cuando nosotros hablamos de lo que hizo Rusia para afectar las elecciones de Estados Unidos, le llaman hackear la democracia. Cuando hablamos de Mr. Robot, le hablamos de hackers. Es simplemente un término. No se enfoquen tanto en la palabra. Yo sigo pensando en hackers como personas increíbles que hacen un gran aporte a la sociedad y que construyen cosas de manera creativa a través del uso de tecnología. Pero al mismo tiempo, no mucha gente habla de hackers como, ¡ay, ¿quién me va a ayudar a hackear mi Facebook? Hoy les quiero hablar, primero que todo, de cómo personas como esta terminan sorprendidos cuando la policía llega a sus casas. Y no me refiero a la policía de Estados Unidos, me refiero a la policía de Perú, me refiero a la policía de Chile, de Argentina, de España, de Ecuador, de Colombia, de México. Me refiero a la policía de nuestros países. Y también, algo interesante, vamos a hablar de cómo evitarlo y también de cuál es el tipo de personas que, ¿cómo decirlo de una manera elegante?, que inevitablemente van a caer en estos temas y cómo ustedes pueden no ser esas personas. Por supuesto, esto no es un tema que sea nuevo dentro de Platzi. Nosotros hicimos un video que está bastante completo hablando de las técnicas de hackeo de las que serás víctima. Explicamos alrededor de 20 técnicas que usan los hackers y cómo las hacen para hackearte sin que te des cuenta. Desde combinar una memoria USB con el cable de un mouse hasta técnicas de phishing que cualquier persona puede hacer descargando una aplicación que termina hackeando a otras personas y cómo evitarlo. Esto es una noticia muy, muy reciente. Es una noticia creo que de hace 2 días. 2 años y medio de cárcel para un joven que instaló un sistema espía en el móvil de su pareja. Esto pasó en España. Y esto es una historia muy típica.
esta es la historia de esta persona. ¿Quién me ayudó a hackear el Facebook de mi novio? Es que... Y yo sé que a ustedes les molesta que yo haga voces, algunos, la mayoría de ustedes se ríen, pero no falta ese 0.1% que es, oye, a mí me parece que Freddy debería ser, y ven la voz que hago, debería ser más profesional cuando habla y no debería hacer voces. Lo importante es que este tipo de personas que está acá, es este tipo de personas que termina acá. Es el tipo de personas que no saben que hay leyes que protegen a las personas en contra de esto. Son leyes que incluso aplican al mundo anterior, que incluso aplican a cuando no había tecnología, porque son leyes de espionaje, lo que llamamos en Latinoamérica chuzadas, tapping, cuando alguien es intervenido. Y esta es una persona que, por tonto, terminó 2 años y medio en la cárcel. Su vida cambió para siempre porque resultó que para él era más importante, uy, no, ¿será que yo puedo tener control de esta otra persona porque simplemente soy su pareja? Versus cumplir con la ley. Y leyes de este estilo hay en todo el mundo. En Colombia se llama la Ley 1273 del 2009. No simplemente habla de esto, pero parte de las cosas que la ley engloba y protege es, por ejemplo, instalar spyware en el computador de tu pareja, en el teléfono y tratar de espiarlo. Pero no solamente se refiere a hackear por hackear. Si tú eres, por ejemplo, el tipo de persona que está hojeando el celular de tu pareja para tratar de aprenderse el PIN code y luego lo abre y lo empieza a espiar porque, pero es que es mi pareja, puedes terminar en la cárcel. Quiero que talades esto que acabo de decir en la cabeza. Puedes terminar en la cárcel por espiar el PIN code o el password de tu pareja y andar revisando sin su permiso su celular. No importa que cuando estuvieran durmiendo le hubieras puesto el celular y el dedo y todo esto. Tú, no importa que seas mujer, que seas hombre, que seas un perro pomeráneo, si haces esto, puedes terminar en la cárcel. Y puedes terminar en la cárcel en nuestros países. Esto no es algo de las películas o del FBI, esto es real. Y también tenemos otros casos. En Colombia nosotros sabemos esto porque en las elecciones pasadas hubo un hacker que intentó hacernos lo que Rusia le hizo a Estados Unidos y básicamente empezó a hackear varios partidos políticos en Colombia. Andrés Sepúlveda. Él fue completamente capturado por un cuerpo especial de la policía colombiana que se llama el CTI, o el Cuerpo Técnico de Investigación. Y de hecho, él fue acusado de otros crímenes en países diferentes. Por ejemplo, aquí mencionan en uno de los diarios de México que él ayudó a Peña Nieto y a otros líderes latinoamericanos a ganar elecciones. Nosotros hablamos de este caso y de este tipo de cosas en un curso que tenemos que les da la introducción al mundo de la seguridad informática, que les enseña las bases del hacking y de cómo protegerse. Es nuestro curso de introducción a la seguridad informática y está disponible en platzi.com/seguridad. Y en particular de Sepúlveda hicimos un programa entero cuando yo había salido recién del ejército, por eso tenía ese peinado, que se llama Así se hackean las elecciones de tu país. Y lo puedes encontrar ya mismo buscando en YouTube. Pero no es el único caso. Este es un caso de Perú. Aquí menciona que la ley de delitos informáticos castiga con cárcel a quien borre archivos de otra persona. Y esta es una ley del 2013. Esta ley fue particularmente hecha para los casos de ransomware, donde instalas un programa que cifra el disco y luego pide Bitcoin o cosas a cambio. Pero también funciona simplemente por borrar archivos, por tratar de eliminar evidencia, por tratar de atacar las pertenencias de otra persona. Considera la presencia digital de alguien una propiedad. Y esto es hace 4 años en Perú. Perú también es un país donde hay una serie de hackers muy creativos. Ustedes puede que no sepan esto, pero Platzi tiene un equipo de seguridad, por supuesto que Platzi tiene un equipo de seguridad, y todos los días nos intentan hackear de una u otra manera. Es muy común, es muy natural que yo no quiero decir que Platzi ya esté en un lugar mágico, increíble, nos falta mucho por crecer, pero a medida que aumentamos nuestro impacto, tenemos más estudiantes. Al momento de grabar esto, por ejemplo, tenemos 420,000 estudiantes en Platzi. Es inevitable que nos volvamos un objetivo de personas inútiles. Y intentan hackear mucho de Perú. Perú, Chile y Brasil son los 3 países que más intentan atacar Platzi por una u otra razón. Y en este caso, mencionan la captura de una serie de personas. Aquí mencionan que capturaron a 2 sujetos que integraban una banda de clonadores de tarjetas en Perú. Gonzalo del Cuadro Vela y Marco Antonio Machucas González fueron capturados en el mercado de San Miguel cuando estaban haciendo compras con una tarjeta hackeada. Y esto es otro tema. Es que, no, en serio, lean todo. Realizaban compras con una tarjeta que había sido hackeada y estaban comprando un laptop, un iPad y un PlayStation. Esto es lo más triste del mundo. Ser hacker no es sinónimo necesariamente de ser inteligente. Solamente es sinónimo de que encontraste las personas correctas para enseñarte cómo robarte una tarjeta de crédito.
y pertenecen a la banda de un personaje que mientras hacemos la investigación de este programa descubrimos que es fascinante. Kevin Pierre Paredes Braga, que desde Iquitos trabajaba con hackers. Este man está en la cárcel. Esto es una noticia en 2016 donde menciona supuestos hackers podrían recibir hasta 5 años de cárcel en Ecuador. La Fiscalía de Ecuador acusó de asociación ilícita a una banda de hackers, bla, bla, bla. 10 personas están procesadas por básicamente hacer fraude a través de tecnología. Y esto es otra cosa que puede pasar constantemente. Si tú eres el tipo de persona que de repente recibe un archivo con los passwords de un leak y los empieza a usar o suplantas la identidad de otra persona, todos estos son delitos que terminan con cárcel. Y es muy sorprendente para estos tipos de hackers que de repente les llega la policía. La policía de Ecuador, ellos probablemente piensan, yo vivo en un país que está atrasado, porque este es el típico pensamiento pobre latinoamericano que tenemos que superar. Porque no, esto es lo que nosotros tenemos. Uy, no, es que si yo tuviera dinero lo haría, pero la verdad es que no tengo dinero. ¿Y cuál es el problema? Que sí lo tienes. Que tú hubieras podido comprarte ese PlayStation o ese iPad o ese laptop con tu propio dinero. O de pronto hubieras podido repensar tus prioridades y no comprar eso, sino comprar cosas que realmente necesitas. Pero no lo haces, o lo robas, o haces un fraude, o haces cosas por el estilo. Porque mentalmente nos rendimos de manera inmediata. No es que la verdad yo no puedo comprar la suscripción de Platzi, es muy cara. Cuando realmente tú haces compras mucho más altas en tu día a día, mucho más altas, que ni siquiera piensas. Gastas el triple en el supermercado, sin necesidad de realmente tener tantas cosas. Gastas 5 veces más en los fines de semana que te fuiste de fiesta con los amigos por un solo día, versus, en este caso, por ejemplo, un año de todos los cursos de Platzi. ¿Por qué? Porque la mentalidad que tenemos es por defecto, no, yo soy pobre, yo no puedo gastarme una suscripción a Netflix. Cuando en realidad no es que seamos pobres, es que pensamos que así es. Y no entendemos cómo usar nuestros recursos de la manera correcta, cómo invertir en vez de gastar. Este es otro caso del comercio de Perú del 2012. Y este lo pongo acá para mostrar que esto no es algo reciente, que Latinoamérica hace mucho tiempo que cumple con la ley. Y esta es una fuente donde un hacker llamado Alexis Atoche Paredes fue detenido por clonar páginas web y luego, es decir, phishing, y luego no aprendió la lección y siguió con tus actividades ilícitas. Hace 15 días, Atoche Paredes fue intervenido por agentes de la División de Secuestros. Oigan, se llama Atoche Paredes. ¿Será familiar de nuestro Paredes, el Paredes de Platzi, Charlie Walls? En el distrito de Caraballo, en la intervención, este es maravilloso, en la intervención se le incautó al hacker un revólver, droga y una computadora. ¿Qué droga? Ibuprofeno. En fin, estas cosas pasan. El fraude realmente te termina arrestado. Esto es de Enter en Colombia. Arrestan hacker argentino que robaba $50,000 al mes. Un buen MRR, $50,000 al mes. Puedes aplicar a YC. El joven de 19 años fue arrestado por la policía argentina tras un operativo en Buenos Aires y Rosario. Su fraude consistía en desviar grandes sumas de dinero, por las que facturaba $50,000 al mes. El super hacker era integrante de una banda de 7 personas que engañaban y robaban, bla, bla, bla. Pudo encontrar la evidencia de computadoras programadas. Y esta es mi parte favorita. Dentro de las otras 6 personas sospechosas se encuentra el propio padre del joven, un ingeniero de sistemas con quien todavía vivía. No importa que seas un hacker, el hombre tenía que seguir viviendo con sus padres. Él lo acá, en el juicio, él es Libero, el famoso hacker argentino con vínculos en Santa Fe, que aceptó la prisión preventiva. Ahí está, a sus 19 años. Y esto es lo que a mí me estalla la cabeza. Si tú eres un hacker que es capaz de crear un sistema que obtiene $50,000 de ingreso recurrente mensual haciendo un delito, tú puedes gastarte los próximos 3 años creando realmente algo increíble, volverte un fundador de tu propia compañía o trabajar por una gran compañía de tecnología, tener un impacto más grande en la vida y no terminar en la cárcel como un idiota. Eso es lo que no me entra en la cabeza. ¿Por qué no usamos nuestras capacidades para el bien? ¿Por qué no somos el tipo de hacker que queremos que la gente diga cuando describen hacker? Y somos el que mencionan como cracker, como lamer. Y lo otro es que yo estoy seguro que Libero, es el tipo de personas lleno de ego que estaba seguro que no le iba a pasar nada y que cuando estaba bien y la policía no lo había agarrado, era extremadamente egocéntrico con sus poderes. No, yo soy un mega hacker, a mí nunca me van a agarrar, yo tengo intervenidas todas las cámaras de seguridad de mi barrio, yo soy intocable. Y él acá está sentado, sus 19 años, vida arruinada, cuando pudieron haber hecho tanto, cuando el potencial es tan grande, cuando ustedes hubieran podido realmente crear una compañía que cambie nuestras comunidades.
e impulse Latinoamérica para que deje de ser una economía de recursos naturales a ser una economía de servicios tecnológicos y talento humano. Este es un caso especial. Este es un hacker mexicano que hacía extorsión sexual a menores. Y no hay un caso que más merece terminar en la cárcel. Este ser humano, Luis Mijangos, de 32 años, se la pasaba interviniendo a adolescentes y luego los extorsionaba y tomando control de sus cámaras. No hay nada más terrible que este tipo de cosas. Y obviamente terminó en la recárcel. Estos son casos extremos, ustedes dirán. O ustedes también pueden decir, no, la verdad es que soy un hacker ético. Como tengo ético, entonces es ético. Y sí existen hackers éticos, tengo que aclararlo. Es completamente posible ser hacking ético. Es completamente posible evaluar las vulnerabilidades de otro sitio web, otra compañía, reportarlas y tratar de simplemente hacer el bien, porque es ese tipo de cosas. Solamente ten en mente que hay una línea muy delgada. Hay países, por ejemplo Perú, donde el hacking ético es ilegal. Y no importa que tengas las mejores intenciones, vas a terminar en la cárcel, o vas a terminar penalizado, o simplemente te van a tratar mal. Y entonces dirán, uy, pero eso es ilógico. Si los hackers éticos son castigados, entonces no hay una razón para reportar vulnerabilidades y las empresas pierden. Y tienes toda la razón. Nosotros en Platzi intentamos ser tan amables como es posible, pero tenemos problemas con una línea en particular. Los hackers éticos quieren recompensas. ¿Y cuál es el problema con eso desde la perspectiva de una empresa? Las empresas tenemos obligaciones legales y fiduciarias con inversionistas, con los fundadores, con los gobiernos donde operamos. Esas obligaciones, por ejemplo, nos impiden pagar una extorsión o un fraude y nos obligan a reportar extorsiones y fraudes a la policía de manera inmediata. Si un hacker ético nos pide una recompensa, ¿eso no cae en el gris legal de una extorsión? Y la respuesta es difícil y normalmente termina en juicios. Nosotros en Platzi tenemos una alta motivación cuando denunciamos a los hackers no éticos y constantemente colaboramos con policías de múltiples países, en particular la policía peruana, que es súper efectiva, para meter a personas de este estilo no necesariamente a la cárcel, que casi nunca termina ahí, pero sí a colocarles deudas y penas muy, muy grandes, y una vez que otra a la cárcel. Sin embargo, sí es posible ser hacker ético. Es completamente posible. Nosotros estamos relanzando un curso que reconstruimos desde cero para volverle una versión mucho mejor de nuestro curso de Penetration Testing. Penetration Testing es básicamente ser un buen hacker. Y tenemos ese curso disponible dentro de muy poco en platzi.com/pentesting. Ahí ustedes van a tener acceso a todos los detalles técnicos y tácticos y legales de cómo ser un hacker ético, de cómo hackear tu propia empresa o hackear a otros, de cómo defenderte a ti mismo o defender a otros y vender tus servicios como hacker ético. Y está disponible acá, en platzi.com/pentesting. Ahora que tienes esto claro, hablemos un minuto de un caso que la gente cree que no es un delito cibernético o un delito de hacker, y sí lo es. Hablemos de piratería. La piratería es un caso complejo, porque la piratería es el ejemplo más duro y claro de la mentalidad pobre que les dije hace un rato. No se trata de ser pobre, se trata de tener esta mentalidad como de pornografía pobre, donde nos causa placer decir que somos pobres. Es una de las peores cosas que nosotros podemos hacer como personas respecto a nuestro futuro. Decir con orgullo, es que soy pobre. Eso es muy latinoamericano. Nadie fuera de Latinoamérica dice eso con orgullo. Nadie. Es muy raro. O yo crecí pobre. Es muy raro fuera del planeta, fuera de Latinoamérica decir eso. Pero por razones culturales e históricas dentro de nuestras naciones, nosotros lo decimos con orgullo. Es que yo soy humilde. Y ser humilde no tiene nada de malo, pero ser humilde y ser pobre no son sinónimos. Ser humilde es el tipo de persona que está abierta a las opiniones de otros y que con una mentalidad abierta las recibe y las distribuye, las acepta y siempre tiene una gran apertura y una mejor disposición a ese tipo de cosas. Ser humilde no es vivir una vida de mierda. Todo lo contrario, implica trabajar para salir de ello y tener una vida increíble y ser grande. Ser humilde no significa matar la ambición. Eso es tener una mentalidad pobre. Y ese es un problema que hay que matar. Parte de esa mentalidad es una de las razones por las que esto brilla. A mí me parece muy curioso un caso como el de China. China es un país con una cantidad de piratería, la cosa más brutal. La cantidad de piratería que hay en China es increíble. China es el país de mayor piratería en el planeta.
Adobe, por ejemplo, yo recuerdo haber hablado con gente de Adobe que me mencionaban que para ellos la piratería en Latinoamérica no era tan problemática como la de China. Sin embargo, la piratería en China está bajando y está bajando más rápido que la piratería en Latinoamérica, porque de repente en China los chinos están empezando a ser más empresarios, más ejecutivos, más educados, más queremos salir adelante y menos somos gente pobre porque somos chinos y nacimos chinos. Y a medida que la mentalidad evoluciona a una mentalidad de hecho somos un país de primer mundo, de hecho somos gente de primera clase, hay menos piratería, porque de repente se dan cuenta, si yo le pago mi dinero a los productores de contenido que me gustan, estoy votando con mi dinero para que haya más contenido de ese estilo y siga existiendo. Y ese es el problema de la piratería. Ustedes al piratear no apoyan a nadie. Y ese es otro tema curioso. Por ejemplo, dicen, oh, yo estoy descargándome Game of Thrones, pero yo apoyo Game of Thrones, yo quiero que HBO crezca, por eso me lo descargo. Todo lo contrario, estás creando un hueco gigantesco y no estás ayudando a nadie. Ahora, hay un hueco gigante entre piratear por tu propia cuenta y que sea un delito. La piratería por sí misma no es un delito, depende de cómo funcione. Y esa es la línea delgada que existe entre lucro y comunidad. Si de alguna manera tú estás lucrando, aunque no sea dinero, en un proceso de piratería, puedes y tiendes a terminar en la cárcel. Versus si solamente te bajas un torrent. Porque miren, la verdad es esta, que una empresa de producción de contenido los demande por piratería es tan probable como que les caiga un rayo encima. Pero, por ejemplo, en el caso de Platzi, nosotros somos Thor y estamos desplegando rayos a donde caiga. Porque muchos de estos elementos de piratería, ustedes dirán, ¿cómo se lucran? ¿Cómo pasa cuando alguien está descargando la última temporada de Rick and Morty para obtener dinero? Si colocan publicidad en el sitio web, eso es lucro. Y es muy fácil que ese tipo de personas terminen en la cárcel. Lo único que hace el proceso policíaco es tratar de contactar a las personas que les dan los anuncios a estas personas que publican la piratería, de consigan sus datos personales y esto pasa en todas partes. Esto pasa en Brasil, en Perú, en Colombia, hasta en Venezuela. En Venezuela pasa que se demoran y se demoran mucho, pero pasa. Por alguna razón de todos los procesos venezolanos rotos, este no está roto. Luego están los acortadores. Digamos que tú te estás descargando la última temporada de Rick and Morty y alguien la subió a Mega y esa temporada está detrás de 3 acortadores de URLs que te hacen esperar para la descarga. Esos acortadores tienen un sistema de publicidad y ese sistema de publicidad paga. Y una vez ese sistema de publicidad paga, nosotros como productores de contenido tenemos el dato del pirateador y terminan las personas demandadas, denunciadas, y en el mejor de los casos simplemente terminan sin su dinero. ¡Ay, pero Bitcoin es anónimo! De nuevo, yo sé que les disgusta que haga voces. Bitcoin es anónimo, entonces con Bitcoin no es anónimo. Bitcoin no es anónimo ni por el carajo. Si ustedes quieren entender realmente cómo funciona Bitcoin, tenemos un video muy completo que explica qué carajos es Bitcoin y blockchain en Platzi. Me dediqué mucho para ese video. Y ahora tenemos un curso de Bitcoin en platzi.com/Bitcoin que les enseña cómo hacer dinero con Bitcoin, cómo comprar y vender Bitcoin, cómo funcionan las criptomonedas y cómo crear tu propia criptomoneda. Al final de todo este cuento está la ley y el cumplimiento de la ley. Las leyes están muy establecidas y existen en todos nuestros países. Y el cumplimiento de la ley es otra cosa distinta. En casos como piratería, como hackeo, como fraude, como defacing, normalmente cuando un hacker termina en la cárcel es por 2 razones. 1, porque comete un error. Es completamente posible ser un hacker excelente y nunca ser capturado. Si tú todo el tiempo usas comunicaciones cifradas, si solamente te estás conectando por Tor, si todos tus amigos y conexiones funcionan con células en formato de célula en vez de en un formato de organigrama y nadie se conoce entre sí, si usas criptomonedas realmente anónimas, si realmente estás en un modo de ultra paranoia total, completa y mantienes una vida de bajo perfil y ese tipo de cosas, es completamente posible que nadie te agarre. Pero incluso así, los hackers más poderosos del mundo han sido agarrados. Kevin Mitnick terminó en la cárcel. La gente de Silk Road, el camino de la seda, terminó en la cárcel. Los hackers de Rusia fueron descubiertos y ellos estaban tratando de hackear el gobierno con el ejército más grande del mundo, junto con el equipo de hackers más poderoso del mundo, que es el equipo de San Petersburgo en Rusia. Entonces, siempre es posible. ¿Cuál es el otro componente para que un hacker sea agarrado? Que haya la voluntad de agarrarlo. Y normalmente esa voluntad está en los que son afectados.
Las empresas de producción de contenido, a lo Netflix, Warner, Disney, tienen compañías dedicadas a capturar este tipo de personas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una empresa en Perú que hace este tipo de cosas y son súper buenos, son los mejores del mercado. Y recuerden, en casos como piratería y como otras cosas por el estilo, es completamente posible que no los agarren nunca, porque es como que les caiga un rayo. Es probable, pero es poco probable. Sin embargo, tengan cuidado con quién se meten, porque hay personas, hay compañías que a pesar de que sea como les caiga un rayo, se comportan como Thor y van a tratar de generar una explosión de truenos con tal de proteger a sus estudiantes legítimos. Bien, muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a dar ya por finalizada la videoconferencia. Efectivamente, hemos visto básicamente cuáles son los delitos de hacker que podrían, digamos, llevarnos a presión y de una u otra manera tomar en cuenta eso, ¿no? Bien, nos damos por finalizado su asistencia, por favor, en el chat de Zoom y volvemos en la siguiente hora. Gracias. Hasta luego. Wait.